Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase. Ari, ¿qué tal? Lau, Alfredo, Buenas. Adrián, Bien, un muy gusto bien, muy bien. tenerlos. Un día con muchas noticias, un lunes con muchas noticias que vamos a estar desarrollando en las próximas 2 horas y que pintan de cuerpo entero a este gobierno porque tienen que ver con el plan represivo, tiene que ver con un plan de impunidad, tiene que ver con el empobrecimiento generalizado al que se nos somete, pero que tiene que ver también con una situación de ajuste permanente. Nos habían dicho que se había hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Nos dijeron además que se hizo con todo éxito, porque eso es lo que nos vienen contando, que gracias a que tuvo éxito ese ajuste, hoy en día las perspectivas de la economía, por lo menos en términos macroeconómicos, parecen un poco más ordenadas, y sin embargo se sigue recortando de donde no se debería recortar, en este caso de los medicamentos de los jubilados que recibieron un nuevo golpe de motosierra. Ya había habido una restricción en el acceso a medicamentos con el 100% hace unos meses, había bajado la cantidad de medicamentos para los cuales los jubilados del PAMI podían acceder sin tener que pagar nada a cambio. Y ahora se eliminó, se llevó directamente a cero, y en todo caso cada jubilado va a tener que hacer un trámite para probar que no llega a pagar los medicamentos si quiere que se los cubran, en un momento además en el cual el peso de los medicamentos en la canasta de un jubilado es más alto que nunca en la historia reciente. Te escuché, Ari, que lo hablabas vos durante el programa. Tenés que tener un durante certificado de pobre, ¿no? Básicamente sí. Es que demostrar que sos pobre. Básicamente te piden eso. Sí, bueno, está hoy habló, sí, porque efectivamente a la mañana nos enteramos de esto, que ya venía, recuerden que ya venían denunciando que había recorte en la entrega de algunos medicamentos del PAMI, y hoy directamente lo confirmó Esteban Leguizamo, que es el director ejecutivo del PAMI, Así es. que habló a la mañana con Radio Mitre. Mirá. Esteban, hubo muchas quejas desde que asumió el gobierno de Javier Milei de diversos tipos, tanto periodístico como de afiliados del PAMI, quejándose que antes tenían los medicamentos totalmente gratuitos y ahora hay algunos medicamentos, no sé si son 40, 45, 50, no sé cuántos, que ahora tienen que pagar. ¿Qué aclaración puede dar usted? Bueno, tiene que ver con lo que yo acabo de decir. Este reordenamiento que hacemos de la cobertura de medicamentos va en ese sentido, pero repito, aquellos afiliados que no puedan pagar su tratamiento lo van a hacer a través del subsidio social, que lo pueden solicitar en cualquier agencia del país. Lo que pasa que esta necesidad que nosotros teníamos de reordenar el instituto es solo para dar un ejemplo con respecto a qué pasaba con esta sobrecobertura que había con los medicamentos. Había abusos por parte de afiliados que no lo necesitaban y lo solicitaban también al medicamento, y así, por ejemplo, puedo dar ejemplos de 600.000 afiliados que retiraban medicamentos gratis teniendo una prepaga. Eso no solo va en detrimento de la institución, sino también de los afiliados que más los necesitan y que son más vulnerables. Te puedo aclarar algo más. En este sentido había, por ejemplo, tratamientos muy simples que llevaba a cabo el PAMI, en donde gastaba más de 1.300 millones de pesos en un solo medicamento. Y eso no es un gasto lógico cuando hablamos de una institución que hay que administrarla en forma responsable y que además es responsable, por ejemplo, del tratamiento del 50% de todos los tratamientos del país en cuanto a la oncología. Y eso es cobertura de 100%, que como sabemos estos tratamientos tienen altísimo costo y el PAMI lo cubre y lo va a seguir cubriendo al 100%. Bueno, No queda del todo claro. No, primero... ¿Qué cosa? Que van a cagar a los jubilados. Que lo cubre, que lo cubre, pero que no lo cubre. Eso queda claro. Eso sí está claro. Eso sí está claro. Perdón. No, eso queda claro. Está claro. Segundo, Es terrible lo que está diciendo este hombre. Recién me recordaba ¿Quién es? Perdón. Esteban Leguizamo es el director ejecutivo del PAMI, que es médico además. No, recién me recordaba el Tano, y es cierto, viste que en un momento él dice, bueno, pueden ir a las agencias a hacer los trámites. Las agencias las cerraron un montón en todo el país. Después efectivamente ahora va a haber que hacer este trámite de Soy Pobre Va a haber una opción online, pero sabemos que hay muchas personas afiliadas al PAMI que no se llevan bien con
con la cuestión online, Sí. digamos. Y después insiste de que están reordenando eso que el gobierno llamó que era una suerte de tour familiar para ir a comprar medicamentos. Sí. Viste que decían que el problema era que la gente se sobreestoqueaba, compraba además medicamentos para toda la familia, etcétera, como si el abuelo fuera con el nieto a comprar omeprazol, digamos, y le regalara al nietito Pero de eso. además de vuelta, ponele que hay algún caso de eso. ¿No es mejor ir y buscar esos casos particulares Claro. que hacer un tabla rasa? ¿Y cuánto tiempo vas a tardar en que te respondan el trámite? ¿Cuánto tiempo se va a acreditar eso? O sea, vas a tener por lo menos un primer mes que va a estar, que incluso los jubilados que entran en todas las condiciones de soy pobre, no van a poder recibirlos al 100. No, Es y que es una además excusa para ajustar. es una excusa para ajustar algo que ya estaba ajustado. Así es. Porque nosotros cuando empezamos a la mañana a hablar de eso, el chat se llenó de historias de gente que dice, yo cobro la mínima, que la mínima, recordemos, son 260 lucas y me gasto 130 en remedios. Entonces tuve que empezar a recortar los remedios. ¿Y cómo los recorto? Me automedico al revés. Claro. O sea, porque o sea, No, empieza no, a en vez de tomar, digamos, 2 tomas, toma una. Sí. Y entonces así. Así es. entonces- Y las historias son de hecho, No, están seguramente condenando ahora- a muerte, están condenando a muerte a miles de adultos mayores. Están condenando a muerte y además de adelantar esa muerte, porque son personas que con los tratamientos correctos podrían vivir 10, 15, 20 años más sin problemas. Van a vivir menos y en peores condiciones, porque muchos de estos tratamientos también tienen que ver con eso, con sobrellevar en mejores condiciones y tener una vida digna a pesar de sufrir enfermedades crónicas, que es lo que pasa con muchos pacientes a edad avanzada. Ahora, ¿cómo está la máquina de pedir? Buen día, ¿eh? ¿Qué tal? Chicos, no ven el vaso medio lleno. A ver, hagan como Diario 1, que presentan información como corresponde. PAMI le puso punto final a los problemas de los jubilados con los medicamentos gratis. Es como el Porque- meme del señor que se agarra la cabeza. Claro. ¿No? Si no tenés medicamentos gratis, no tenés problemas con Claro. los A ver, medicamentos gratis. Tras días con muchos problemas en la solicitud de recetas para medicamentos, PAMI comunicó una excelente noticia para los jubilados. No hay más. Esto es de ¿Cuál era ayer. el problema? Esto ¿El es de ayer. medicamento Había gratis? problemas de tramitación, había problemas de la Burocráticos. burocracia. Se eliminó la burocracia, ya está, no hay más burocracia porque no hay más medicamentos Este es gratis. el mismo. Lo vas a Esto es decir- ver el vaso lo medio vas a lleno. decir Pasa vos que o- usted la máquina de impedir. Es el mismo Pablo Diario la rueda, 1. Pablo la rueda. Es el mismo Así no se Diario puede. 1 que los dueños son dueños de un Eso canal. te iba a decir, ¿lo vas a que decir vos o te lo está- spoileo? ¿Quiénes son ¿Quiénes son los dueños? dueños? Yo ¿Quiénes solamente son los estoy dueños? pasando una Quiero forma saber optimista quiénes de son ver los la dueños. realidad. Bueno, yo paso a la lista de los dueños. ¿Quiénes Dale, son los dale, dueños? Uno es Daniel ¿El Vila. mexicano? No, esto es Grupo Daniel América. Vila. Es el diario estandarte del Grupo Vila, ¿no? Sí, Acá este nació es todo. Daniel Vila, uno de los dueños de, Y después llegó a poner un de candidato Mendoza. presidente. de América. Un largo El Grupo recorrido. América, sí, Ah, sí. Grupo América. Daniel Vila. Sí, José Luis Manzano, claro. uno de los, entre otras cosas, dueños Sí, Manzano acá, del litio, hasta donde yo sé, sigue Ujú. como parte del Grupo América. Y sí, como Y el dijo- otro que tiene que ver con el negocio es Claudio Velocopit, Claro. uno de los dueños de Swiss Medical, que te aumenta la cuota y con las ganancias de Swiss Medical compra medios. Igual no sé si el copete está en uno. Está en América. Está en el Grupo está en América. el Grupo está en el América. Grupo A mí América. lo que me interesa es el concepto oficial, porque, digamos, en definitiva lo que refleja esta presentación es la idea del gobierno de que el problema se evita suprimiéndolo. Entonces, como vos tenés, por ejemplo, un problema fiscal, que son los jubilados, bueno, habrá que suprimir a los jubilados. El problema es que gente, digamos, ¿no? Entonces, la misma lógica- todavía el Código Penal no avala ese tipo de Es la misma soluciones. lógica que aplicaban con el tema de los alimentos. Claro, Como siempre. ellos decían que había irregularidades Claro, en se suprime. el reparto de alimentos, mejor no repartamos Exactamente. alimentos. Es Y la, así la con no todo. política de Estado. Bueno, a ver, otra vez. Alguien que dijo que odia el Estado al infinito, ¿no? Lo acaba de decir la etapa de Economist, que Sí. su odio al Estado es infinito. Bueno, odia tanto al Estado que entonces suprime funciones esenciales. Sí. Que en este caso, y yo quiero cerrar con esto ahora en serio. José Luis Broda fue el jefe de Milei en uno de los laburos. Miguel. Perdón, Milei, sí, Miguel Ángel. Miguel Ángel Broda. José Miguel Luis, Ángel. me quedé pensando en Manzano. Miguel Ángel Broda. ¿Lo viste ayer? Claro, Anoche. ayer, Broda- No te priva de nada. ¿eh? Claro, ayer Yo Broda, también, que es un hombre ortodoxo de toda ortodoxia, digamos. Un chanta. Bueno, pero es un ortodoxo. No, sí, no, sí, Sus sí, ideas sí. son Los subtítulos Sí, de sí. Alfredo ¿Sus ideas son ortodoxas? Sí, vos seguís, yo te digo. Bueno, Broda, te lo ponen en criollo. Broda, que es ortodoxo de toda ortodoxia, le dijo a Milei, che, está bien abrir el comercio, pero no podés matar gente por eso. Yo creo que lo hace por su
sensibilidad con los intereses de la Unión Industrial Argentina, pero al margen de las insensibilidades personales Y Milei le contesta, Brodna, mirá cómo puedo. claro, Ese es el problema. Y el tema es que, bueno, Milei piensa como piensa. Sí. Entonces, No, ahora, y es un problemón. y yo creo que estamos entrando en un momento, o ya estamos en ese momento, donde el gobierno se siente completamente empoderado para ir a fondo, y inclusive lo escuchaba, creo que fue ayer, a Sturzenegger, que medio decía, bueno, y si avanzamos mucho y después nos damos cuenta que no es por ahí, damos marcha atrás y volvemos. Este- No, no Bueno, es, pero no es tan quiero terrible. volver a El algo dueño con el del tema medio. del PAMI y los jubilados. Sí. Dos cosas. Una, lo que dice Laura es esencial. Si hay algún problema, bueno, ¿por qué no se dedican y tratan de resolverlo? Exactamente. Si, no sé, si tienen un caso de 100.000 irregularidades, que avancen en las 100.000 irregularidades. Como son, la verdad, ineficientes, no saben cómo manejar el Estado, lo cierto es eso, además de que son crueles, bueno, dicen, lo eliminamos medicamentos gratuitos. ¿Pero por qué? Y acá viene un punto esencial que yo trato de encontrarle la vuelta. Ellos están vendiendo, y antes lo mencionaste, Nico, vinculado con el tema de las variables macroeconómicas, que está todo bajo control, que hizo el ajuste más extraordinario de la humanidad. Si tenés que hacer semejante ajuste en una de las cuentas importantes del Estado y de las cuentas fiscales, es que las cuentas fiscales no te están cerrando tan bien. Claro. Y durante este año hiciste muchísimos dibujos. Y como para el 2025, los dibujos que hiciste este año ya no te van a servir para el próximo. Por ejemplo, no pagarle a las constructoras, pese a que presentaron certificados de obras por 400.000 millones de pesos. Y bueno, entonces tienen que empezar a recortar. Y entonces recortan a lo bruto. Dice, entonces recorta el PAMI. Entonces hay un problema estructural, es que las cuentas fiscales están dibujadas y entonces tienen que seguir mostrando equilibrio, supuesto equilibrio fiscal, porque si no, el mercado lo va a castigar. Y si el mercado lo va a castigar en el 2025, se le va a presentar problemas para las elecciones. Pregunta. Sí, alumno, Ari. Sí. ¿El mercado es tonto? El mercado hace negocios y si en Ya el puedes bajar la mano. No, pero tengo otra pregunta. No, Ah, ok. pero el mercado hace negocios. podés ir Entonces, a mear. si se construye una realidad, un escenario que le permite ganar muchísima plata, Sí. y bueno, es Se que se hace el convence. tonto. Hasta que Sí. dice, bueno, ya Nah, está. mi Y ahí pregunta viene la es... estampida. Entonces no es tonto. Y ahí viene la por eso, pero mi aprovecha. pregunta es, porque vos dijiste recién, bueno, dibujan porque si no el mercado los va a castigar. El mercado sabe que está dibujando. O sea, si lo sabés vos, lo sabe Mindlin. Bueno, pero va Digo, a ¿no? seguir. Pero está dibujando a su favor. Claro, ok. claro, Está claro, dibujando a porque favor dice, yo te suyo. ajusto todo, pero yo te voy a seguir Claro, pagando lo la hace deuda. porque todo esto Vos es para garantizar el pago de la deuda. Sí, yo te puedo decir, sí, te pago la deuda, pero los números están dando que no tenés la plata, entonces Claro. decís, vos fíjate cómo voy a seguir a posición. Pero y ahí tengo otra pregunta. Si hasta le sacás los ¿Pero no medicamentos, sos periodista que preguntas sí, si le tanto? sacás estudiante. los medicamentos a los jubilados, Sí. ay, bueno, este me va a pagar. Y tengo Ah. otra pregunta, porque vos decís, va a pagar la deuda. Hoy en día las reservas son negativas. Hoy en día no hay Después te dólares. voy a hablar Ahora de la correcto. reserva. No Pero se adelante. Este quilombo en el PAMI llega al mismo día donde hoy va a haber mucha gente contenta porque va a hacer clic, va a comprar algo por Amazon o por Alibaba o lo que No sea. creo que los jubilados No, particularmente. obviamente que no, pero llega el mismo día y eso va a hacer que se vayan dólares, Claro. ¿no? El Lo hablaremos turismo después. también. Bueno, no quiere Eso es adelantarse. segundo no parcial, quiero. eso es el segundo parcial. no, pero- Dale. También en un rato vamos a hablar porque como todos los meses hay una tanda de Aumentos también. Y para no irnos del tema porque me parece que es un tema súper importante, Todas malas tenemos trae Zayat. una placa que muestra cuánto aumentaron los medicamentos el último año. Este sí. es un informe de CEPA del mes pasado que compara septiembre del 24 con septiembre del 23, porque esta decisión de dejar de cubrir medicamentos, además cae en un momento en el cual los medicamentos tienen un peso exorbitantemente alto sobre la canasta de un jubilado. Ahí vemos, estos son los 10 medicamentos que más consumen los jubilados en la Argentina, los más habituales, y vemos los aumentos interanuales que tuvieron. 331% el Daflón, 316% el Ibupirac. Bueno, y así
de Más 250 para arriba, en promedio 282% de aumento en un año en que la inflación general fue más o menos septiembre a Pero pará, septiembre esto es a 150, 160. Faltan 3 meses ahí. No, es septiembre a septiembre. Por eso, pero aumentaron más todavía. O sea, falta Octubre, noviembre. Octubre, noviembre, faltan 2 meses ahí. Claro, pero ahí Esto está la compara comparación septiembre interanual. No, ya sé, lo estoy diciendo que hoy es más alto todavía. el número. Hoy todavía es más Hoy es alto más el alto número. el sí, En número. valores claro. nominales, en pesos, Pero te sumo seguramente. otro número a septiembre. No sé, quizás ya hubo una más actualizada y no la encontré. La canasta para jubilados de septiembre dio 912.584.000 pesos. Y acá se puso como límite para establecer que vos sos lo suficientemente pobre para recibir los medicamentos al 100%, menos de 400.000 pesos. Así es, una mínima y media, sin el Entonces, bono. además, tampoco ni siquiera se dignan a explicar por qué pusieron 1,5 y no pusieron 2, no pusieron 2,5, 3. Da la impresión que además ni siquiera está mínimamente pensado. Y yo vuelvo a lo mismo. ¿Qué sensación de poder y de impunidad tenés que tener para ir frente a uno de los sectores más golpeados, que más generó simpatía en la sociedad, pero al mismo tiempo, digamos, apretás y apretás con algo tan sensible como los medicamentos? De vuelta, estamos frente a un gobierno que cree que nadie le va a hacer frente. Bueno, Pero ahí hay un punto que es que nadie le está haciendo frente. Ahí Esta va. decisión no se llega- equivoca tampoco en esa Ahí va. percepción. Ahí va, Esta me pregunto, decisión- ¿alguien le hará frente con esta decisión? Porque, a ver, el gobierno se anima a hacer esto después de haber vetado una fórmula jubilatoria sin mayores consecuencias, De de haber haber fajado jubilados y 5, al día 6, siguiente los 7 gobernadores van y se semanas sientan a seguidas, negociar. además. Entonces, obviamente, si no encuentran un freno, van a seguir avanzando. Este no es un gobierno Por que vaya a tener supuesto. autocontrol. Por supuesto, Pero todo además- esto se monta sobre una operación comunicacional que ayer se desplegó otra vez en el programa de Majul, que viene siendo el soporte de convalidación de políticas crueles, ¿no? El gobierno emite una política cruel, la supresión de los medicamentos, y aparece el muchacho, ¿cómo se llama? El muchacho que trabaja con Majul, perdón, Gasulla. ¿Cuál? Aparece el Ay, muchacho tiene Gasulla que detecta 2 o 3 abusos del programa, y entonces con ese ejemplo dice, está todo mal, y como está todo mal hay que suprimirlo. ¿Querés ver? Ojo con Tenemos esa los danza. Dale, veámoslo. Tenemos los tapes de Gasulla del PAMI 2. Ahí arranca la opereta para agarrarse de un datito, Claro. PAMI 2, de un datito, de un detalle y generalizar lo que decíamos antes. A mí hay una frase que siempre me quedó que utilizaba mucho Mario Weinfeld, que decía, siempre es preferible que se le dé un derecho a alguien que no lo merece o no lo necesita, que no se le dé a alguien que realmente lo necesita. Es mejor fallar por exceso y no Mira, bueno, después por lo- escasez. veamos el video y Y después retomamos justamente ese concepto. la retórica del gobierno y la retórica de los medios que operan para el gobierno es el contrario. Para evitar cualquier tipo de problemita, bueno, directamente saquemos el beneficio. Va a seguir, pero va a ser eficiente. Lo dijo acá, en la cornisa con vos, Luis. El PAMI va a seguir, pero va a ser eficiente. ¿Qué encontraron en el PAMI? Bueno, el PAMI acusó a personal médico y a directivos de diferentes centros de salud, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, de fraude. ¿Por qué de fraude? Porque se realizaban recetas por duplicados, recetas truchas. Y el escándalo era... Bueno, ¿qué quería significar con esto? Que claro, en un público que está conmovido en general por la carestía de la vida, si vos le decís que lo están choreando y que entonces ese choreo es por un programa que es suprimible, porque la intención final es suprimir el programa, entonces el gobierno ofrece una solución. Ahora, cuando en realidad genera un problema, no es que ofrece ninguna solución. No, y ofrece un culpable. Pero voy a desclasificar una vieja discusión que viene a cuento de esto que estamos charlando. ¿Se acuerdan cuando Sloto se anotó en el padrón de personas que iban a resignar el subsidio? Yo en esa época lo editaba Sloto. Entonces se generó un debate, de mi parte irrespetuoso, digamos, porque me puse a opinar de temas que no conozco, pero es prácticamente mi especialidad. Entonces, él escribió un artículo justificando por qué. Por supuesto lo publicamos y demás. Mi argumento era, mirá, cobrarle más impuesto al que esté cobrando en tal caso un subsidio de manera inadecuada. Si el problema son los countries que climatizan agua de su piscina por un subsidio al gas, bueno, en tal caso que paguen más impuestos, digamos, aquellos que utilizan el subsidio de manera inadecuada. Pero si vos suprimís el subsidio, lo que vas a hacer es
probablemente quitarle posibilidades de vida a muchas personas que no tienen forma de hacer frente a ese costo. Y en aquel debate, digamos, me quedó una idea, que es un poco lo que vos decías de Mario Banfield recién. Hay una tendencia a justificar medidas de ajuste con supuestos abusos, ¿no? Argumentando supuestos abusos. El de la piscina climatizada, la receta además que se puede hacer en un currito de bajo monto y de baja monta, donde puede participar algún jubilado, algún profesional. O la idea de que se pagan películas con la comida de los niños del Chaco. Claro, cuando pero se que en sabe realidad que lo no. que esconde detrás de eso es un plan de ajuste que requiere de un volumen mucho mayor que suprimir el currito. Porque el currito se suprime fácil, lo detectás y lo ¿Cuántos eliminás. casos dijo Gasulla? ¿Eh? ¿Cuántos casos mencionó? No, dijo algunos. pero- Hay uno muy simpático, el TEP No, digo, 3 para de ponerlo- Pero si Gasulla. lo tenés detectado, lo eliminás y ya El está. 3, No es tan PAMI grave. 3, porque veamos además el tipo de casos que detectan. A ver. Las autoridades del PAMI están investigando casos insólitos. Uno de ellos, te lo cuento sintéticamente. Por favor. Encontraron una persona que se había hecho un tratamiento para operarse sus 3 ojos. O sea, Es la cola del es la radiografía de la cola del perro. es la radiografía de la cola del perro, tal Qué cual. triste. tal Digo, para cual. ponerlo en números, el PAMI hay más de 5 millones de personas. Sí. ¿Encontró una? Supuestamente, ponele. Es tan ridículo. Pero por este tipo. supuesto. 5 millones. Pero de además personas. hay una cuestión. Creo que los jubilados hacen las recetas. No sé, a ver que me traigan alguna. Digamos, los jubilados no hacen las recetas. No, pero Se puede lo hacen haber los por eso. profesionales, pero escúchame que está arreglado los profesionales. Le dicen, tomen, compren muchos medicamentos. Compre para toda la familia. Compre Acá para toda tenés la familia. aspirinetas, Pero para puede la haber un nena. curro, por Pero supuesto. está bien, pero digamos, ¿cuánto puede es parte de haber? la ¿Cuánto actividad puede humana. haber? Pero- ¿Cuánto puede no, haber? y ahora suprimir una Entonces que política agarren, pública que por agarren eso. lo del PAMI, que agarre todo y que se agarren contra los médicos. Y hay un Que el factor que más. le da la receta. Y hay un factor más, porque mientras se agarran Médicos o médicas. de estos curros, de estos supuestos curros, para eliminar al PAMI, nosotros ya hemos contado acá en el pase que en el Hospital Español, que es un hospital que el PAMI recuperó durante el gobierno del Frente de Todos, porque lo había vaciado un gerenciador privado, y lo recuperó para dárselo al PAMI y para prestar servicios al PAMI, lo están vaciando de nuevo. Y lo arregló, Y- perdón, cuando lo recuperó el Lo, PAMI. lo pusieron a nuevo. Y ahora este gobierno lo está vaciando de nuevo, haciendo que renuncien médicos por bajos salarios sin reemplazarlos, dejando vacías áreas enteras. Y cuando le llegan pedidos de esas prestaciones que ahora el español no puede dar porque lo están vaciando, se lo derivan para que las mismas prestaciones las den a mayor costos la industria, la medicina privada vinculada al ministro de Salud. Es decir, ahí hay un curro que realmente Genuino. viene desde la cúpula de la administración y no desde un médico que se aviva con una receta. Esos son los curros que le terminan costando al PAMI y al Estado Nacional cantidades ingentes de dinero y los que deberían en todo caso ponerse el foco, pero bueno, son los curros que vino a traer esta administración. Pero el PAMI- Perdón, no, pero además ya lo dijimos esto con el aumento de medicamentos en general y lo repetimos ahora. Cuando la gente no puede consumir los medicamentos que necesita, es mucho más probable que termine en una urgencia, en una cirugía, en una internación, en un tratamiento mucho más caro para la salud pública. Y en un contexto en el que los hospitales públicos y particularmente los hospitales del PAMI se están vaciando, están perdiendo sus recursos, tanto tecnológicos como humanos, es como la receta perfecta para el desastre humano, digo. Porque Bueno, no se está manteniendo ninguna red de contención para este sector. Lo mismo que pasó en la salud pública, ahora está concentrado en uno de los sectores todavía más vulnerables, que son los jubilados. Voy a citar a Alfredo Zayat. Qué cortoplacista, digo todo. Voy a Absolutamente. citar a Alfredo Zayat. Porque lo dijo hace un ratito. Ponete En de memoria, pie. Porque mi memoria es de corto plazo. Es como la de Doris. Es lo que le pasa. No, Ale, es dale, que en dale. definitiva estamos evaluando la supresión de la política pública como si el interés del gobierno fuese mejorar la política pública en algún sentido. No, el interés del gobierno es profundizar el ajuste porque su único objetivo es el mercado financiero. No hay que olvidarse que Toto Caputo
es un especialista en ciclos de deuda y fuga. Todavía no pudo hacer la primera parte. Entonces, No, para pero eso... Más o menos, Pero lo que yo digo es que Está. hay Pero no en los volúmenes No que los está- volúmenes. Viene de fumarse, como dijo Milei, sí. 40.000 millones de dólares. Lo que digo es que no tenés que, Puesto menor. no tenés que ser un sanitarista para darte cuenta que hay medidas que tienen patas cortas en términos de resultados No, pero sociales. si tu interés fuese la política pública y mejorar, por No, tu ejemplo... interés la- es sobrevivir, o sea, que Pero no le interesa a tener Milei estabilidad eso. en el Pero poder. no tiene interés para Milei. Se No, a habla mí me mucho- parece que sí, que No, quiere tener no, estabilidad el año que viene. No, no, Pero él está teniendo el haciendo esto. No, le ¿Por digo qué haría estabilidad otra en términos cosa? de que no tengas un quilombo en puerta. No, pero no, a ver, es lo que hablamos el otro día respecto al tema de por qué dejaron de repartir alimentos, ¿no? No creen en eso, no les interesa. Ellos creen en que el individuo se tiene, no darle el pescado, sino enseñar a pescar y toda esa sanata. Entonces, ¿Le vas a enseñar a pescar a los no jubilados? le van a enseñar a hacer nada a nadie, porque lo que están tratando de hacer es profundizar el ajuste, sostener a raya el horizonte fiscal para conseguir deuda. ¿Conseguir deuda para qué? Para hacer un negocio de corto plazo y eventualmente mejorar las posiciones financieras personales de integrantes del gobierno y de sus amigos. Che, es eso, no aclaro hay mucho algo más que eso. hubo duda a la mañana, porque Pasa que recibimos, nosotros de hacemos un hecho, esfuerzo. recibimos muchos mensajes de este tema y de hecho siguen llegando en el chat de YouTube. Después en un ratito podemos por ahí leer, porque los casos también individuales son terribles. Son al revés de los que cuenta Gasulla, de gente que no llega a comprar medicamentos. Pero había una consulta a la mañana de si podías tener prepaga y PAMI a la vez. Bueno, había que ir a fijarse a la página del PAMI. Afiliarme al PAMI como jubilado o como pensionado. Y si ustedes bajan, Sí, podés. Sí. ahí. Bueno, pero digo, Pero para si tenés mostrarlo. prepaga, no te dan la cobertura de los medicamentos. Eso es lo que te Pará. excluye en el subsidio social, que es el nombre que le pusieron ahora, la cobertura del 100% de los medicamentos. Tener prepaga te excluye. Por Y eso, como las por eso prepagas no por eso cubren lo el contaba. 100% de los medicamentos, sino Sí. que te dan cobertura del 40, del 60, dependiendo de la prepaga, el laboratorio y la farmacia, muchos jubilados tienen prepagas porque los pagaron toda la vida para mantener el médico de cabecera, Exacto. para hacerse análisis y demás, y tienen PAMI porque les da una cobertura mucho más completa de medicamentos que la prepaga. A eso iba, por ejemplo, digo, para aclararlo. Ahí en la página del PAMI está claro. Podés tener PAMI si tenés una prepaga, no podés tener una obra social y PAMI al mismo tiempo. Pero podés tener PAMI y prepaga. El PAMI igual se paga. Ahí está. Eso sabía es que ibas a importante. No decir es que eso. al No jubilado es que te lo le es regalan. gratis. No, no, Vos no, no. tenés El PAMI un se haber paga. jubilatorio y hay un descuento, Un descuento sobre del ese PAMI, haber exacto. jubilatorio que va a financiar Entonces, el PAMI. No es que el le jubilado está regalan el PAMI. Pagando el PAMI y pagando la Y prepaga. sí, bueno, es una decisión Que- de la familia, porque Ex- no es solamente el jubilado. Claro. Me estás adivinando Bueno. todo. No, sí. No, por favor, habla bien el alumno. ¿Viste? Yo era un muy buen estudiante, muy molesto y preguntaba mucho. Siga, alumno Ari. No, pero es eso. O sea, a muchos de los jubilados que tienen prepaga se la están garpando los hijos. Ujú. O sea, si la prepaga hoy, a mí me llegó hace un rato 400 lucas. La jubilación mínima 260. Se necesitaba 2 jubilaciones mínimas para pagar una prepaga. Y No llegás. Y se paga por lo que estabas mencionando antes, porque siguen con los médicos que Exacto, siempre por eso decía estuvieron. Nico. Que la verdad que también tiene una cuestión de los sanatorios que son diferentes, Así que es. lamentablemente son mejores, digo lamentablemente porque uno podría pensar que el PAPI podría ofrecer mejores sanatorios para... Hay algunos que no, por ejemplo, hace poco un conocido se operó por PAMI en la Favaloro, ¿viste? Bueno, Si no, No, y de hecho yo a ver, lo resulta menciono un como poquito ejemplo. más complejo, pero bueno. sí, a ver, es complicado conseguir turno, digo, eso sí. Por eso, Sí, entonces, sí, que sí. te mandan turnos. Sí. Y bueno, es una obra social con 5 millones de Bueno, afiliados. pero por eso, está bien, yo, digamos, que hay que mejorar el PIB, pero digamos, el concepto principal que ellos dicen, hay 600.000 que tienen una prepaga, eso lo habilita a decir, bueno, te Te lo saco. así es. Entonces, es una arbitrariedad, pero Tremenda. sin ningún sustento. Tremenda. Absolutamente. Igual que poner en menos de 400.000 el límite económico y algunas otras condiciones que hay que cumplir. Además de un trámite que además que creo que lo tenés que renovar frecuentemente, no es de una sola vez. Por eso siempre como hacemos una prueba el de foco vida, en evitar pero el al daño. revés. Porque cuando nosotros hacemos el foco en que hay que evitar el daño, que es la etapa en la que estamos, evitar el daño, sobre todo aquellos que son, como en este caso, irreversibles, porque estamos hablando de la salud, pienso en la marcha de los jubilados de los miércoles, la que se hizo al PAMI, y nosotros la contamos Cagaron acá. a palo. ¿Se En el acuerdan? PAMI. Nosotros contamos acá la marcha que se hizo al PAMI por el tema de los medicamentos. Sí.
¿Y por qué, como vos decís, los cagaron a palos? Porque estaban solamente los jubilados. Entonces, la deserción de la representación política es absoluta para frenar el daño. Ahí no estaba la CGT, ahí no había colectivos de trabajadores, colectivos me refiero a grupos de trabajadores, también movilizados en colectivos, no pasa nada que se movilicen en colectivo, está bien, de alguna forma tienen que llegar. Si hubiese habido miles de manifestantes frente al PAMI, esta política, esta decisión política de toma del gobierno hubiese sido más costosa, Había algo más difícil de tomar. Se la estamos haciendo muy fácil, y lo digo desde este lado del Río Bravo, digamos, la primera del plural, de este lado del Río Bravo, se la estamos haciendo muy fácil. Algo que quisiera También chequear los con el jubilados, profe si van a Zayat. votar a Milei, también si querés incorporemos a ese debate, digamos. Después de, porque está muy bueno Sí, el algo de esa graph que raspada, a está muy bueno Profundiza. el graph que del programa, quien lo está viendo en YouTube, dice, Milei odia a los jubilados. Como, esta es la única bandera que tiene que estar explicada. Sí. Porque odia, castiga a los jubilados. ¿Odio Los argentinos. o no lo ve? ¿Eh? ¿No lo ve? No, porque le iba a preguntar también al Sí. profe Zayat. Cuando vino, yo soy así, soy muy rompebolas. Cuando vino hace un tiempo acá Nicolás Kreplak, le preguntamos, esto ya se veía venir. Y él nos dijo algo que a mí me llamó la atención en ese momento, que es, claro, se viene a venir porque si sacan el impuesto país, buena parte de los medicamentos del PAMI se financian por el impuesto país. Si lo sacan, no va a tener financiamiento, por ende van a tener que cortar en el Excel. ¿Qué es esto que vos decías antes? O sea, cortan en un Excel sin ver que atrás del Excel hay personas. O sea, Y no hay- hay registro de eso. Y hay un sector del poder económico que, valga la redundancia, es muy poderoso, porque uno puede hacer ajustes. Sí, bueno, tenemos que hacer ajustes en las cuentas. ¿A quién le puedes hacer el ajuste? ¿A los jubilados o a los laboratorios? Claro. Porque vos agarrás, ¿quiénes antes mencionaron? No me acuerdo quién de todos ustedes, que es el principal comprador de medicamentos, el PAMI, ¿no? Bueno, si vos sos el primer comprador de medicamentos, tenés poder de negociación. Por supuesto que tenés poder. Entonces, Eso se tenés hizo, poder de de hecho, durante negociación. los gobiernos de Cristina. Y entonces vos decís, tengo que ajustar. Y dice, bueno, le bajás el precio a los laboratorios. Habló Pero anoche, no lo hizo. habló anoche Sturzenegger y tiene él su propia solución al problema de los jubilados y los medicamentos, que es esperar que bajen de precio porque ahora abrieron las importaciones. Veámoslo. Yo creo que a medida que avancemos con darle más competitividad al mercado de alimentos, por ejemplo, al mercado de medicamentos, por ejemplo, con el tema de una venta mucho más libre de los productos, los medicamentos de venta libre y sobre todo la importación de medicamentos, porque Argentina, el precio de los medicamentos en Argentina sigue siendo altísimo. Más o menos, para que te des una idea, los medicamentos en Argentina son 5 veces más caros que en países europeos como España. ¿Y por qué? Son 24 veces más caros que países como India. Wow. Entonces, me parece como muchos sectores de la economía argentina que tienen precios que están disociados del mercado internacional, como lo que hablábamos del courier, lo que yo te mostré de Mercado Libre. Cuando vos permitís esa competencia, en cierto sentido disciplinás, ¿no?, al mercado doméstico. La competencia es lo que va a generar que el capitalismo funcione en beneficio de la gente. Así que bueno, nosotros hemos tenido un cambio bastante significativo en los últimos Y una repregunta se les meses cae, cuando ¿no? el ANMAT Full también- perrito de guantera, moviendo la cabecita así y diciendo las wow, autoridades wow. Mirá qué curioso match judiciales igual, son ¿no? soberanas, que son libres para importar, así que... Digo, no, hay un match conceptual, ¿no? Pero absolutamente. Lo que estaba diciendo Sturzenegger, que lo discutimos acá con Alfredo, si era chicana o no era chicana, recoge la chicana Sturzenegger de Cristina de hace un tiempito atrás, ¿no? Porque Cristina pidió exactamente eso, Pero, la pero desregulación está del mintiendo. Digamos la verdad, digamos, se está mintiendo, ¿no? ¿Quién? No hay Sturzenegger. importación. No hay importación de medicamentos. También se olvida que en Europa hay países que regulan el precio de los Por medicamentos. supuesto, Pero claro que Y que sí. fue una de las principales medidas que también impulsó Biden en Estados Unidos, digo, la regulación de medicamentos justamente cuando Pero se volvían un impagables. poco es así. No hay- Digo igual que me parece que chicana va, chicana viene, el problema no se resuelve, se profundiza. Lo que estoy diciendo es que no se resuelven con chicanas. O sea, la chicana lo que hace es que Sturzenegger mantenga esa condición de discusión de chicanas, pero no resuelve el problema y el problema se profundiza. Entonces, por Perdón, eso yo insisto. Pero además, el ejemplo que puso, para compararlo de los medicamentos, que bien es verdad que todavía no hubo una apertura en términos de medicamentos, fue tecnología y puso la página de Mercado Libre ayer a la noche. Y puso como ejemplo
un descuento en Mercado Libre por Black Friday, que yo no tengo ni idea, supuestamente es un día, pero creo que dura 3 días. O sea, no bajó el precio. O sea, él dice que porque hubo un descuento del 30%, por ejemplo, en un celular, eso se generó porque van a poder empezar a traer celulares de afuera. Pero yo quiero ver si después de esos 3 días el precio del celular baja o no. Digo, además, la explicación, el ejemplo que da como éxito de baja de precios, un descuento no es una baja de precio. Pero además no es lo mismo un celular Ni hablar. o cualquier otro electrodoméstico que puedas traerte de afuera por el courier, por el nuevo sistema, que los medicamentos, donde hay una responsabilidad del Estado de asegurar la provisión. Vos no podés decir, metete en una página de China o de Estados Unidos y comprar el medicamento que se te cante. pero ellos quieren, Le voy a ellos dar una quieren un tarea al poco por ahí. alumno. Sí. No sé si lo tenés ahí rápido. Listo, sí. Sí, sí. No, busca rápido Estás esto. muy contento en ese Buscá. lugar. Le re gusta. No. Yo quiero ¿Quién volver a es uno de, estudiar, de ya que- las principales que generan pauta publicitaria privada? Yo. Sí, y los Los laboratorios. laboratorios. Entonces Tuvieron vos- un medio incluso, ¿se acuerdan? No sé si Entonces, alguno de vos ustedes tuvo la agarrás- desgracia de participar. Entonces vos agarrás, Y entonces crítica ponían plata. en los Entonces laboratorios. ese tema, ahí vos fíjate cómo queda totalmente diluido. Sí. Voy a la década del 90, muy similar para hacerlo. Era con el tema de las FJP. Claro. Éramos unos 4 o 5 mohicanos que hablábamos contra las FJP, Bueno, pero y todo el resto no. ¿Pero pa- por qué? Porque tenían una campaña de marketing y publicidad que cubría a todos. Sí. A Bueno, todos. para nombre y no apellido, irse ¿no? hasta los FJP, pasó la semana pasada con la ley de ludopatía, con el tema de las casas de apuestas online, y ahí entra en juego también la reforma política que el gobierno quiere tratar en este verano, donde te ponen el caballito de Troya de la eliminación de las PASO y todo el mundo va a estar discutiendo PASO sí, Ah. PASO no, pero adentro lo que te dicen es la cantidad de plata que va a poner el Estado en los partidos políticos baja y el límite de la cantidad de plata que pueden poner los privados en los partidos políticos sube. Es decir, se termina de completar la privatización de la política y eso va a ser muy grave porque van a estar atrás los laboratorios, las casas de apuestas, los bancos y ya sabemos quién es más. Che, en un rato Adri nos va a contar, porque sigue el plan de impunidad para los genocidas, aunque no se hable de eso todos los días, quienes estaban atrás de eso, quienes hicieron la visita de los diputados, se acuerdan, al penal de Seiza, siguen trabajando y siguen teniendo ese objetivo y hay novedades. También vamos a hablar de economía con Alfredo, pero quería que Ari, que se va un rato más temprano, nos cuente, porque una mano lava la otra, Sí. y Milei, porque la Oficina Anticorrupción, hay que decirlo, depende del Poder Ejecutivo y responde a las direcciones políticas del presidente, dictaminó que Milei no tiene que dar cuenta de cuáles son sus intereses. ¿Cómo Exactamente, es? me enteré el fin de semana porque recuerden que todos los funcionarios públicos tienen que decir dónde tienen acciones, qué intereses tienen, su patrimonio y también las empresas donde laburaron los últimos 3 años antes de ingresar al Estado. ¿Por qué? Porque hay una prohibición de intervenir como funcionario público para beneficiar a las empresas donde laburaste. 2 de legisladores porteños, ¿sí? Uno de ellos, Hernán Reyes, hicieron un pedido a la Oficina Anticorrupción y le dijeron, ¿nos pueden decir dónde trabajó el presidente los últimos 3 años antes de llegar al gobierno? Que de hecho, recuerdan que el presidente donaba su sueldo. Sí, claro, en el Congreso. Para saber, para que podamos chequear como ciudadanos si está incurriendo en algún conflicto de interés. Esto ya pasó durante el gobierno de Alberto Fernández. Estos mismos legisladores hicieron lo mismo con Alberto. Durante el gobierno de Alberto Tenían guardado el Fernández. archivo, le cambiaron el nombre y lo mandaron de nuevo. Bueno, pero está bien. Está bien, sí, claro. Durante el gobierno de Alberto Fernández, Félix Kraus era el titular de la Oficina Anticorrupción y le preguntaron a Alberto Fernández esto y Alberto Fernández no quiso contestar. Pero le preguntaron, ¿sí? Hubo una intención y de hecho una repregunta y una insistencia de la Oficina Anticorrupción de esto. Ahora, Alejandro Melik, que es el titular de la Oficina Anticorrupción, la respuesta fue, Milei no tiene que contestar. Directamente. Milei no tiene que contestar. Yo conseguí el dictamen que podemos ir mostrando algunos pedazos del dictamen, pero básicamente le dice, miren, como el presidente fue electo, entonces no es un funcionario, no es como yo soy presidente, la nombro a Laura canciller, Estoy. entonces la nombré yo. Claro. Entonces la gente no la conoce, entonces ella sí tiene que presentar dónde laburó los últimos 3 años. Sí. La excusa, por ejemplo, una de las excusas es que como el presidente fue a elecciones, ya todo el mundo sabe.
¿Pero eso está en alguna ley, en algo o se le ocurrió? No, se le Es ocurrió. sentido común. Son muy creativos los muchachos y ahí está. Sí, ¿Ves? cabe destacar que, ahí dice, cabe destacar que la exclusión de la obligación de declarar sus antecedentes, ahí está, por parte de las personas cuyo acceso a la función pública resultó directo de sufragio universal, o sea, presidente, vicepresidente, senador, diputado, fue establecida por el Congreso y se haya fundado la legitimidad, Así que, por ende, ya todo el mundo conoce para quién trabajó Milei. Bueno, la verdad que no. Conocemos que Milei trabajó en la Corporación América, entonces uno Con la puede Unequian. poner Unequian, cada cosa para Unequian, uno puede intuir que Milei no debería intervenir, pero uno no sabe la cantidad de clientes que tuvo Milei, que él dice que le iba muy bien en la actividad privada, que cobraba por conferencias y todo eso. Y después... A esto sí. se le suma que también Milei estuvo viviendo 3 meses en un hotel donde no hubo ningún tipo de registro de qué reunión estuvo, cuando ya era posible presidente o presidente electo. Sí, eso además, pero esto es No, solamente pero digo, con para quién- seguir con quién laburó. complementando la opacidad alrededor Sí. de los intereses que empuja el presidente de la nación. Después lo que dice la Oficina Anticorrupción para esto es que esto está salvado por el decreto 202 del 2017. ¿Quién gobernaba en 2017? Macri. Macri. ¿Qué pasó con Macri? ¿Dónde había un conflicto de interés grande? En todos lados. A ver, alumnos allá. todos lados. No, bueno, pero Es verdad lo que dice. Correo, si querés. Correo, ahí está. Cuando Que fue es la materia preferida del Todas alumno las- Ari. todas las respuestas son Correo y correctas. Macri. Todas las correos- claro, es verdad, había un montón. Pero Correo, Macri sacó 2 decretos en ese momento para salvaguardarse él del caso Correo. El 202 es muy gracioso porque no dice nada del presidente, dice algo de cualquier persona que se presente a alguna licitación pública, tiene que presentar una declaración jurada diciendo no tengo nada que ver con ninguno de los funcionarios. Eso está en el decreto 202. Bueno, es la justificación que encuentra la Oficina Anticorrupción hoy para que Milei no tenga que dar cuenta de esto. Y finalmente dice, bueno, el presidente, no le vamos a preguntar, simplemente le vamos a mandar al presidente que tenga cuidado y que evalúe él. De verdad, ¿por qué se ríen? Yo estoy hablando de un documento público. Le dice al presidente, tenemos la última placa para mostrar, que le van a mandar, ¿sí? En cumplimiento la obligación de abstención de particular, y que se fije él. ¿Sí? Vamos viendo. O sea, que Milei evalúe Tranca. si lo que está haciendo beneficia a su ex empleador o no. Que la Oficina Anticorrupción, que es el organismo para fijarse eso, no se va a Sí. fijar y no tiene por qué fijarse. Salvando las enormes distancias, porque las hay, pero esto me hace acordar un poco el fallo que comentamos muchas veces con Laura de la Corte Suprema de Estados Unidos diciendo que los actos del presidente no son evaluables por la justicia por tratarse justamente de actos que por haber sido elegido el presidente por los votos de Claro. los ciudadanos cuentan con inmunidad. Acá obviamente es algo mucho más acotado, no es una inmunidad para todos los actos, pero de alguna manera sigue profundizando esta idea de darle a los poderes ejecutivos en países donde históricamente fueron poderosos todavía más atribuciones. Ojo, está acá a la vuelta, Milei por ahí viene. Está acá en el Museo de la ¿Dónde? Ciencia. El polo científico. Acá, El polo así, científico. atrás. ¿Para, qué? Una- ¿Para cerrarlo? ¿Qué fue? Hablar fue un de la acto inteligencia con artificial. Telecom y otras Vino, empresas. pero por ahí Fue con pasa ahora, empresas pega la privadas vuelta. a una oficina pública que pretendió Si toca cerrarse. timbre le abrimos, sí. Si viene Sí, para acá, obvio. sí, que venga, lo charlamos un rato. Lo venga podríamos Javo, entrevistar, que está venga habilitado Javo. que entrevistemos al presidente acá, sí. Sí, Sí. sí, que venga. Le servimos café, todo, mira. Bueno, está acá a la vuelta, acaba de terminar. Papa frita. Sé que hay gente en la Casa Rosada que mira el pase todos los días, así que si quieren avisarle que está invitado, pedimos facturas. Sí, una cosa me quedé pensando. Esperá, habló Milei. Estaría Habló bueno. Milei. A ver, ¿hablo ahora? Sí. en este entorno macroeconómico de solvencia y prudencia fiscal. Vean que además también estamos frente a un hecho inédito, no solo porque hemos hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad en un contexto, digo, de recesión, que además, si ustedes limpian el efecto, el arrastre estadístico, vamos a terminar neutros en términos de PBI, es decir, que bajamos la inflación sin tener costo en términos de actividad, motivo por el cual el caso se está estudiando en todo el mundo, sino que además, de cara a un año electoral, vamos con una política de déficit cero y de emisión cero. Es decir, no vamos a hacer política monetaria y política fiscal para tratar de influenciar sobre el resultado electoral. Y vaya que eso sí es nuevo. Acaba de decir que no hubo impacto en la actividad, no hubo un... Qué difícil. profe, Esto es una no guachada de la entiendo, profe. producción. No, esto es una guachada de la producción.
porque tiró muchas cosas, tengo que tratar de mantener Compostura. Sí, la compostura, la Tranquilidad. rigurosidad periodística. Antes de dar paso a Ahora- la rigurosidad económica y periodística de Zayat, debo decir que me impresiona cuando Milei dice, nos están estudiando, ¿no? Están estudiando lo que estamos haciendo en todo el mundo y yo no puedo dejar de ver al ratoncito en el laberinto orgulloso porque lo están estudiando. ¿No? Mirando al tipo de Ambo en el laboratorio diciendo, miren, vienen a verme de todo el mundo. Es impresionante. Ahora voy a tirar unos números, pero déjame decir solo una cosa, pero después me lo borra. Que es un vendehumo, es una cosa, no se puede creer. No, tira una cosa y para cómo tener otro que aplaude. Listo, esto no va, ¿eh? Esto no va. A partir de ahora empieza la columna. Voy a hablar sobre un punto que me parece importante que está vinculado con el tema de las reservas y el relato económico libertario. ¿Ustedes saben cuántos dólares hasta el viernes el Banco Central compró? Compró, digamos, tuvo... Si vos ves a nivel del recorrido durante este año, toda la red de medios oficialistas destacando las compras de dólares del Banco Central. Es cierto, voy a tirar numeritos, 17.842 millones de dólares. Eso es mucho. Muchísimo, muchísimos dólares. El stock bruto subió a 30.212 millones de dólares. Si comparás las reservas brutas de las que recibió y estas que yo te mencioné, más o menos aumentó 9.200 millones. O sea, aumentaron las reservas brutas 9.200 millones cuando compraste casi 18.000 millones de dólares. O sea, la Compraste mitad se casi te cayeron por el camino. Se fueron. Entonces, pero un punto central y que habla del mercado es qué pasa con las reservas netas. ¿Cuántos son las reservas netas? Uno de los puntos centrales de las reservas netas es que recibió negativo las reservas netas. O sea, unos 10.000, 11.000 millones de dólares. ¿Cuánto están las reservas netas? Ahora sí, compró casi 18.000 millones de dólares. Está bien, se te fueron, como antes mencionado, se le fueron más o menos 10.000, pero había 9.000 millones más. 9.000 millones más en el sentido de la comparación de las brutas. Las netas, en realidad, están en negativo, todavía en 6.000 millones de dólares, y la estimación, porque tienen que pagar deuda, es que termine el año en 8.000 millones de dólares. Negativos. O sea que vos agarrás y decís, ¿qué es lo que pasó? Se fumaron los dólares que tuviste durante todo este año a nivel de crecimiento. Si uno quiere hacer un paralelismo, ¿cuál fue una de las críticas centrales al interior, en el frente de todos? Es, escúchame, tuviste su superávit comercial extraordinario, este año también hay un superávit comercial extraordinario. El superávit comercial extraordinario en el frente de todos fue precisamente por la recesión, por la pandemia, y porque aumentaron los precios internacionales. Después tuviste la sequía, ahí bajó, pero tuviste un crecimiento muy fuerte del superávit comercial, y entonces decís, pero ¿y los dólares dónde estaban? Durante el frente de todos fueron porque se adelantaban importaciones, las compras de... Las toallas. Y que le permitían del pago de deuda, etcétera. Acá también. Lo que digo es que también se están fumando las reservas, porque si tuviste su superávit comercial tan elevado, tan importante, y no pudiste salir de reservas negativas, entonces, ¿qué es lo que estuvo pasando? Se estuvo pasando, te van a decir, bueno, se normalizó la deuda con los importadores, las importaciones están creciendo, y empieza a crecer el pago de la deuda. ¿Esa deuda con los importadores no se pateó con los No. bopreales? Una parte sí, pero otra, la de las importaciones de este año, se empezaron a pagar. Bien. Se empezaron a pagar en fecha. El pago de deuda pública, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Saben que la deuda en dólares, la deuda específicamente en dólares bajó 10.000 millones de dólares, pero porque se pagó esa deuda. La deuda en pesos equivalente en dólares aumentó 95.000 millones de dólares. Estoy tirando un montón de números, pero Y simplemente... eso se suma que la parte de deuda que tenía el Banco Central se la pasó al Al Tesoro. Tesoro, se la pasó al Tesoro, ahí es donde está ese crecimiento, este último que yo te mencioné.
Pero bueno, entonces pagos de importaciones, deudas provinciales, deudas privadas, y aquí viene, y además tuviste blanqueo. Entraron 20.000. 20.000 millones de dólares que lentamente están goteando hacia las reservas para pasar a ser reservas brutas. Todo este esquema, ves si vas a terminar el año, decís, pero ¿qué pasó con las reservas? ¿Cómo es que se fumaron esta cuestión que está vendiendo Milei y todos los economistas y todos los analistas? Decís, pero ¿qué pasó con las reservas? No pudiste retener nada, pese a que mantuviste el cepo. Digamos, manteniendo el cepo. Entonces, y además con el primer año de expectativas positivas para un primer gobierno, puesto la bicicleta financiera a full, con una mega devaluación, lo que quiero decir es que para el 2025, más allá que viene un superávit comercial energético aún más elevado del actual, digamos, es un frente de tensión, que se mantiene en tensión, que no está resuelto. Bueno, pago de importaciones, pago de deuda y una cuenta que está empezando a crecer, y van a ver que ya está de a poquitito, va a estar en debate, y en el verano muchísimo más, es el saldo de la cuenta de servicios, los turismos. Servicio y específicamente turismo. Vamos a escuchar ahora un poquitito a Caputo para explicar por qué él piensa, y el Banco Central, que el tema del gasto de turismo, esto no va a afectar a las reservas. Pero yo después te voy a decir que sí. A bajar. Sí. Ok. A bajar, digamos, hay alguna aclaración que por ahí vale la pena. Hoy cuando vos gastás con tarjeta, te llega digamos, a tu tarjeta que debes tantos dólares. Claro. Y podés pagar en pesos al dólar tarjeta ese de 1.600, claro, o podés pagar en dólares. Sí. La mayoría de la gente opta por pagar en dólares, porque en vez de pagar 1.600, agarra los pesos, compra los dólares al tipo de cambio libre, claro, a 1.100 y pico. A 1.100, sí, y cancela a 1.100. Por lo tanto, hoy ya pasa esto en su mayoría. Para los que creen que entonces no, pierde reservas el Banco Central, no pierde reservas el Banco Central. Si vos comprás dólares para cancelar un gasto que hiciste en tarjetas, esos dólares se los estás comprando a otro privado, no se lo estás comprando al Banco Central. Claro. Vamos todo a una convergencia, un dólar general de 1.100, 1.200, algo así. Sí, ese te va a quedar un poco más alto porque tiene todavía la percepción de ganancias. Claro. Bueno, dos cuestiones. Una es que hasta ahora, y parece que no va a haber, es que el tema del dólar tarjeta van a sacar el impuesto país. El impuesto país desaparece. O sea que en ahí, enero, ¿no? En enero. No, a fin de diciembre. Fin de diciembre. Termina con el año, digamos. Y el otro, un dato propio del Banco Central, más allá que tengan esta presentación y este relato respecto a que no va a bajar las reservas, el último informe del balance cambiario del Banco Central, que lo difundieron el viernes, habla que el déficit en turismo en octubre, recién está comenzando, en octubre, fue de 562 millones de dólares. 562 millones de dólares en octubre. ¿En un mes? Imagínate, en un mes. Fíjate, en noviembre, diciembre y lo que va a ser enero, febrero. Este es el déficit que dice el Banco Central. O sea que más allá de esta cuestión, tiene la lógica tan de especulador. O sea que, perdón, fíjate que es como ministro de Economía. Pero él dice que la gente va, compra en un mercado ilegal y después paga la tarjeta como si nada. Sí, bueno, en el contado, puede ser en el MEP. Pero entonces, o sea, proyectando así a modo Milei, el Banco Central va a perder 2.000 millones de dólares mínimo de turismo. Mínimo. Porque por acá en febrero. No va a ser de 500 por mes, va a ser mucho más. Por eso digo, mínimo. Diciembre, enero, mínimo 2.000, bueno, máximo no sé cuánto. Entonces, yo lo que, para cerrarles, ¿qué pasa con las reservas? Siguen teniendo un problema gravísimo vinculado con el tema de las reservas, más allá de el relato libertario, más allá de todo lo que quieren vender, siguen comprando dólares, porque si compras dólares, pero esos dólares después se van, si tenés superávit comercial, pero esos dólares después se van, y bueno, seguís teniendo ese problema. Eso significa que no ves una apertura del cepo en el corto plazo. Y se lo va a tener muy complicado. Y aparte lo están diciendo, más allá siguen con este verso, sí, lo estamos pensando, tiene que haber algunas tipos de variables,
si siguen con reservas negativas, difícilmente, dentro de su propia lógica, porque para mí toda economía como la Argentina, bimonetaria, endeudada en dólares y con escasez relativa de divisas, tiene que tener un control del mercado de cambio. Esto es lo que pienso. Ellos piensan que no, pero dentro de esa lógica quedan atrapados. Ellos piensan que no y los empresarios a los que ellos van a buscar plata también piensan que no. Por eso lo vemos a Caputo yendo a Brasil diciendo está el RIGI. No, además, le dice, está el RIGI, esto, o sea, tienen que explicar que el RIGI es una forma de saltearse el cepo, porque si no la respuesta que encuentran digamos, cada vez que salen del país es levántame el cepo. Claro, entonces porque no tienen la disponibilidad de dólares. Y mencionaste Brasil, que es lo que va a acelerar el tema de la pérdida de dólares y de reservas, porque Brasil está devaluando. Y más allá que, pues, como ayer dijo Miguel Ángel Broda, con quien lo estuvimos compartiendo en televisión. Sí, claro. Se juntaron a verlo en el microcine de Olivos. Igual metí Redrado y Broda, Así. dice, tucu, 1, 2, piqui, piqui. Pero Adrián, estaba jugando Boca. No, ya había terminado. Esta devaluación de Brasil no es como la de 1999, que generó muchos problemas, pero como todos los pronósticos de Broda, la verdad, difícil se cumplen. Entonces, simplemente remarco que una devaluación de Brasil, este ajuste del tipo de cambio de Brasil, que en el año 2024 subió de 4,85 a 6 reales por dólar, afecta tanto lo que es el comercio exterior como lo que está vinculado con el tema del turismo. Che, antes de cerrar esta columna, hay un tema, Alfredo, que no veo que se esté tratando lo suficiente en los medios. Es un tema de suma importancia. No sé si se está silenciando, no sé si hay a quien no le conviene que se hable, no sé si definitivamente no es popular, pero por algún motivo no está, y quería pedirte tu opinión. Los chicos de producción estuvieron varias horas googleando hasta que encontraron un video del tema que vamos a usar como disparador para que lo comentes. Estamos en lo importante. Menos mal. Mirá Maravilla, cómo la para. Mirá cómo define. Qué golazo. ¿Viste? Si no lo pasábamos, Ari no lo veía. Yo no lo había visto. ¿Viste? Ahí está. ¿Esto está en la paritaria de esa edad? ¿Cómo es? Hay que pasarle. Salimos campeones de la Sudamericana. Estamos peleando el campeonato. Renegoció después del partido en Paraguay. Yo quiero decir. Estamos peleando el campeonato. Les liberamos el cupo para que los bosteros a ver si pueden llegar a la Libertadores. Pará. Las gallinas más o menos están ahí. Digamos, está bien. La ficha puesta en Huracán depende de sí mismo, gana los 3 partidos, Boca entra en la Libertadores, Huracán sale campeón, Vélez campeón de la Copa Argentina, todos contentos. A vos te gustan las causas perdidas, ¿cómo le vas a poner fichas a Huracán? Con mucho cariño a mis amigos hinchas de Huracán. Huracán gana los 3 partidos, Racing gana los 3 partidos, por diferencia de gol, Adrián, sale campeón Racing. Mis fichas puestas en Huracán. Porque aparte tengo todos los números, si vas a decir los números. Tengo a la compañera, tengo 2 compañeras del tablón del Ducó. Tengo a Alto Bartolozzi como productora y hoy se suma al programa Fabi Solano. 2 hinchas de Huracán. No puedes decir otra cosa. 2 hinchas de Huracán en un programa de radio. Sí, debe ser la primera vez que pasa. Claro, y las 2 de tablón además, las 2 van. Qué lindo el graph que puso. Me gustó igual que le brillan los ojitos. No, pero además me gusta que hace las mismas cuentas de las reservas netas y brutas del Banco Central que de la diferencia de gol de Racing para ser campeón. Racing tiene diferencia de gol de 14. Que es un punto más. Vélez tiene de 21 y Huracán tiene de 12. Diferencia. Mira, toda la data, toda acá, no tiene machetes ni nada. Pero no vengas con el cupo lo libera Vélez y gana la Copa Argentina. Ya lo liberó Vélez. En realidad Vélez ya lo liberó. También te liberamos uno. No, pero Vélez ya lo liberó. Tiene que salir campeón Huracán y listo. Ya está, con eso estamos resueltos. Bien, en un rato igual, Alfredo, vamos a seguir hablando de economía porque con diciembre vienen los aumentos. Y quería aprovechar para parar un minuto la pelota antes de seguir con la recorrida en la mesa, porque siento que de alguna manera en estos tiempos también lo que nos sucede, y es casi una autocrítica como periodistas, es que perdimos un poco la respiración.
que nos permite a los periodistas saber qué cosas son más importantes, qué cosas menos. Históricamente, ustedes sabrán que cada medio periodístico tenía su propio ritmo. Las radios tenían un informativo cada media hora o cada hora. Los noticieros se hacían uno a la mañana, uno al mediodía, otro a la tarde, otro a la noche. Los diarios salían una vez por día. Las revistas una vez por semana, una vez por mes. Y ese ritmo era lo que permitía que cada información que llegaba se la sopesara y se viera cuál era más importante, cuál no, de qué manera se armaba una tapa, que en su momento servía para darle justamente jerarquía a la información. Y eso es algo que en esta época de las redes, del minuto a minuto, de los canales que están 24 horas con noticias y demás, se perdió. Porque pareciera que es todo el tiempo lo último o lo que mide más y no está esa posibilidad de parar un segundo la pelota. Y por eso, promediando el pase y teniendo en cuenta todo lo que ya charlamos y lo que está sucediendo, me parece importante tratar de hacer unos títulos, de decir cuál sería nuestra etapa, además de la etapa del Destape Web, por supuesto, que también es siempre una referencia para nosotros en ese sentido. Y la verdad es que los títulos de hoy son muy gráficos, son muy significativos, porque tenemos sin ninguna duda como título más importante el recorte a los jubilados, a los remedios gratuitos para los jubilados, es decir, el ajuste de este gobierno. Tenemos también un tema del que vamos a hablar ahora en un rato, que es la decisión que transparentó hoy a la mañana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de mandar la ley antimafias a extraordinarias, y es decir, de tratar de impulsar en el Congreso la ley antimafias, que sabemos que es una pieza clave del aparato represivo que quiere mostrar este gobierno. Hemos hablado de esa ley muchas veces, está pensada para apuntar más a opositores políticos que a otra cosa, a pesar de que usen al narcotráfico como excusa. Tenemos también otro título que tiene que ver con lo que vamos a hablar con Alfredo en un rato, que es los aumentos que llegan con diciembre y sobre todo uno en particular que es sensible antes de las fiestas, que es el aumento de la carne. Estábamos con el consumo más bajo en 30 años, después de un año en el que la carne aumentó mucho menos que la inflación. Bueno, ahora va a seguir subiendo la carne, con lo cual va a seguir cayendo el consumo y probablemente tengamos que irnos a 50, 100 o 150 años atrás para encontrar un momento en el que se comiera tan poca carne como ahora en la Argentina. La nota que dio Arias un rato, la nota que nos explicó Arias un rato sobre el tema de que Milei no tiene que explicar para quién trabajó, quién lo mantuvo durante estos años, también me parece de suma gravedad y además no lo vas a ver en otro lado. Y el otro título que me parece clave, y con esto ya devuelvo la pelota a la mesa, es que la libertad de los genocidas avanza. Que el plan que desde la campaña explicitaron a medias, a través de voceros de los cuales después se podían desentender, pero que estuvo siempre ahí, que era la promesa a los milicos que están presos de que este gobierno los iba a liberar, lejos de haber quedado en un segundo plano, cuando se descubrió a los diputados que fueron al penal de Seis a hacer estas visitas, y luego otras visitas que no quedaron registradas con fotografías, continuó, quizás con más carpa, quizás silenciosamente, pero continuó y Adri nos trajo alguna información al respecto. Sí, 83 represores podrían recibir el beneficio de la domiciliaria. Resumo conceptos muy interesantes del artículo de Santiago Balatore Nissenbaum en el Destape en el día de ayer, donde revela una presentación de la Asociación de Abogados de la Justicia y la Concordia, Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, así se llaman. Es un grupo de abogados procesistas que está articulado con distintos grupos de familiares y amigos de genocidas, entre ellos la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina, que a comienzos de este año tuvieron un acto en la ex ESMA, del cual participó el ministro de Defensa, Luis Petri. De modo que no se puede, como bien hacías, Nico, disociar todo este tipo de presentaciones de impunidad de asociaciones vinculadas entre sí con por lo menos un guiño de Estado. No sé si una política pública explícita, pero con un guiño de Estado. Lo que le otorga aún mayor gravedad de la que ya tiene. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la presentación, el habeas corpus de esta asociación de abogados, mira, ahí estamos viendo en pantalla el acto en el que compartieron esta asociación de familiares con Luis Petri, ministro de Defensa, en este año. Allí la ven a Cecilia Pando. Cecilia Pando fue
socia política de Victoria Villarroel durante muchos años. Ambas participaron de una marcha icónica de defensa de los genocidas en el año 2005, donde se reclamaba esto que está ocurriendo ahora. Y Villarroel estaba junto con Pando, el día de Pando pasó a la fama, gritando bueno, a de Néstor hecho, Kirchner. Pando y Mercado, el marido de Pando, poco tiempo después de que Villarroel llegó a la vicepresidencia, hizo un posteo criticando a Villarroel por no sostener las banderas de la impunidad de los genocidas. En ese posteo, el marido de Pando, Mercado, dice que una noche, cuando estaban trabajando juntas, estamos hablando del año 2006, 2007, Pando y Villarroel fueron a cenar a Puerto Madero, Pando con Mercado y Villarroel con quien entonces era su pareja. Y el comentario de Mercado fue la primera vez en mi vida que me sentí a la izquierda de alguien. Sí. Bueno, y recordemos en que serio, Pando... eso está publicado en el Facebook de Mercado. Y Pando recuerda que en los tours de visitas que armaba Villarroel con genocidas como los de Videla, Así es. ella pudo conocer a algunos genocidas, siendo ella Pando de familia militar, igual que Villarroel. Pero no hay que olvidar, digo, por la tentación que tienen muchos peronistas de peronizar a Villarroel, que Villarroel, antes de ser vicepresidente, hacía tours con genocidas en la misma estrategia que se está aplicando ahora, ya con un rasgo de posibilidad mayor. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, este habeas corpus está en manos ahora de la Cámara Nacional de Apelaciones, luego de que en primera instancia fue rechazado. Hubo apelación de esa primera instancia y la Cámara Nacional de Apelaciones pidió más información. ¿Qué podría haber hecho la Cámara? Ratificar el rechazo del habeas corpus de la primera instancia y Lo cual saldaba la cuestión. Saldaba el asunto, pero no hizo eso. Pidió más información respecto al estado de situación de los presos. Y quiero repasar a algunos de los presos por los cuales se está pidiendo impunidad para recordar quiénes son, porque en el vértigo de las cosas se nos puede pasar por alto que sobre las personas a las quienes se busca presentar como viejitos acosados por un sistema de revancha, nada de eso ocurrió, por cierto, está, por ejemplo, el Jorge Tigre Acosta, que se lo conoce, entre otros apodos, como el represor de la ESMA, responsable de ese centro clandestino de detención, que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada. Acosta está cumpliendo condena perpetua por 82 crímenes de lesa humanidad comprobados. Sí. Tiene un par de centenares más todavía en juicio. En juicio. Está Kalinek también como uno de los posibles beneficiados de estos habeas corpus. Eduardo Kalinek está condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en los centros clandestinos de circuito, el circuito ABO, que es el Atlético, el Banco y el Olimpo, esos tres centros clandestinos, y fue ubicado por muchos testigos como uno de los que daban las órdenes en los centros de tortura. Sí, dentro de la sala de tortura. Exactamente. Tiene alrededor de 70 años, además. Y después está Amelón. Amelón fue este año noticia porque ya había recibido el beneficio y lo perdió. Sí. Amelón tiene 3 condenas a perpetua, una de 10 años y una quinta por el secuestro de los gemelos Valenzuela Negro. Amelón había recibido el beneficio, hizo una fiesta, ¿recuerdan que es una fiesta con Palito Ortega y compañía? Y por eso perdió el beneficio de la domiciliaria. Yo quería agregar algo que nuestra colega Luciana Bertoya en Página 12 consiguió la respuesta, porque el habeas corpus se basa en la idea de que se agravaron las condiciones de detención. Entonces, obviamente, se le pregunta al servicio penitenciario cuáles eran las condiciones de detención. Y el punteo que da que ella consigue, que da el servicio penitenciario, habla de aulas virtuales para cursar materias, campos de deporte con caminatas guiadas, actividad de tenis, espacio recreativo para la actividad física, reeducación postural, taller de teatro, clase de movilidad articular, entrenamiento funcional, música, espacio artístico, proyección cultural, encuentro de historia, filosofía, encuentro en neurociencia. O sea, no estamos en una situación... Todo eso es lo que ocurre en la unidad 34 de Campo de Mayo, porque hay que recordar que muchos de estos criminales no están en cárcel común. No, estas no son las condiciones que recibe cualquier preso en cualquier cárcel. Esto ocurre en la unidad 34, que está en Campo de Mayo, que es una guarnición militar. Sí. Y donde ellos disfrutan
aparte de la jerarquía militar, porque esto es muy importante. Sus carceleros, quienes debieron oficiar de carceleros, muchos de ellos se consideran subalternos de los que están presos y conservan la jerarquía militar, lo que le da mucho poder dentro de esta unidad, que es una unidad, como bien describía este informe, una unidad que, no digo que es un country, son personas que están privadas de su libertad. Pero tienen un montón de beneficios que Pero un tienen preso muchos común no beneficios, tiene. un campo muy arbolado, bueno, no sé si conocen Campo de Mayo. Y hay que decir también, porque es un lugar común de diputados, de dirigentes del oficialismo, del PRO, decir, hablar del peronismo y decir son los que quieren liberar asesinos y violadores. ¿No? Es como un lugar común, que empezó la pandemia y siguió. Bueno, no, los asesinos y los violadores son estos. Y los que quieren liberar asesinos y violadores son justamente quienes desde el PRO, la Libertad Avanza y estos grupúsculos que contaba Adrián, están haciendo lo posible para que vuelvan a sus casas. Correcto. Y justamente esta partidización de una lucha que es colectiva en la Argentina, que es la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, en esa secuencia, sostener la memoria, perseguir la verdad y obtener justicia, es un acuerdo común que tenemos muchos argentinos, no todos, pero muchos argentinos, y que es transversal a distintas identidades políticas. Sin embargo, la forma de menoscabar esa lucha histórica de los argentinos es partidizarla con aquello que está demonizado, que es el kirchnerismo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el colectivo de derecha hoy articulado en torno a la figura de Milei? Pero ojo, porque el colectivo de derecha tiene la causa pro-genocidas desde antes de Milei. Y tiene otras fichas para jugar si Milei no, Claro, no les cumple. Milei es hoy un presidente adecuado para llevar adelante los planes de impunidad, pero los planes de impunidad vienen desde el fondo de los 80, no nacieron ahora, y tuvieron algunos éxitos en este tiempo. Las leyes de impunidad de gobierno de Alfonsín, ni hablar del indulto de Carlos Menem. Claro, se les volvió cuesta arriba a partir de la decisión histórica del presidente Néstor Kirchner de descolgar el cuadro, ese hecho simbólico que permitió que los juicios, que eran juicios por la verdad, se transformaran en juicios con prisión efectiva, que es lo que ahora se busca revertir. La frase recordada de Videla, ¿no? Mi peor momento llegó con Claro, Kirchner. y efectivamente eso pasó. Sí, ahora, eso no vuelve la lucha por los derechos humanos en la Argentina como un patrimonio exclusivo de una entidad política. Pero si así lo fuera, tampoco tendría nada de malo. Aclaro esto porque lo que busca hacer, y lo vamos a ver en estos tweets, lo que busca hacer el dispositivo de derechas es partidizarlo justamente para bajarle el precio, ¿no? Como si fuese una cuestión de venganza de un grupúsculo y no de un compromiso nacional. Bueno, ayer Cristina tuiteó una recomendación cinematográfica, que es el documental Argentina 78. Sí, con la participación del compañero Ezequiel Fernández Moore. Exactamente, que es un muy buen documental y aparte tiene una doble virtud. Está bien hecho y es corto, que para mí es muy importante, ¿no? Tiene 4 capítulos. Bueno, te hace una pintura de época a partir del Mundial 78. Y, bueno, ¿qué significa una pintura de época de la Argentina 78? Justamente el foco puesto en el accionar criminal de la dictadura genocida. Fíjate la respuesta de algunos de los trolls libertarios más característicos, ¿no? De lo que el propio Dan calificó el brazo armado, ¿no? Tenemos el brazo armado y mostró un celular. Bueno, estos son los tiradores, los shooters serían, ¿no? Bueno, CFK salió a promocionar una serie de Disney Plus que dice que Argentina compró el Mundial 78 y los cucas le están pidiendo que la pase gratis porque la cultura no es un privilegio. Cipayos y miserables, eso en relación al tema del documental. Pero me interesaba el otro, perdón, porque hay uno. Bueno, no, esto sigue. Esta Igual, es la repetición. la misma, ¿no? Que el oficialismo o la base libertaria oficialista te acuse de cipayo. Claro. Cuando cambiaron todos los símbolos para que sean iguales a los de Estados Unidos es espectacular. Bueno, me interesaba esta, perdón, pues los otros eran una campaña articulada donde se repetía la misma crítica. Pero en este mensaje, que fue después repetido por otros libertarios del grupo del Gorodán, tan obsesionada estás con los 70, es momento de ir soltando, pasaron 55 años. Ojo, porque este argumento es el que usan en la presentación judicial los abogados que piden el habeas corpus, que el paso del tiempo debiera aplicar la prescripción. Esto, por supuesto, hay que aclararlo, son imprescriptibles. Pero claro. Bueno, pero claro, no tan claro. Y es exactamente en lo que hace hincapié los últimos
el último texto del documental, donde destaca que ninguno colaboró, ningún miembro de la dictadura colaboró o dijo dónde estaban los cuerpos de los desaparecidos, Claro. o contó algún dato sobre o sea, lo vuelve actual al crimen. ¿Por qué Crimen eso? sigue cometiéndose Exacto, todos los días. esa es la razón por la cual los crímenes son imprescriptibles, no por la de su calidad, que fueron hechos al amparo de la apropiación del Estado, es decir, se usaron recursos públicos para matar con ciudadanos, sino que además hay delitos en continuo que se siguen ejecutando, por ejemplo, la supresión de identidad, la búsqueda de bebés, en definitiva, contiene el delito de supresión de identidad y al mismo tiempo, bueno, la desaparición forzada de personas cuyo paradero todavía se busca. Cierro con esto. Atención, porque acá vemos entonces una demanda de un sector muy concentrado, muy poderoso de la derecha, que articula con estudios de abogados muy importantes que trabajan no solamente en el ámbito penal, sino también en fusiones y adquisiciones, están reunidos en el Colegio de Abogados de la Calle de Montevideo, donde Victoria Villarroel hizo la presentación en sociedad de su proyecto político. Digo, para quien se quiere comer la curva de una Villarroel peronista, nacional, popular, lo que sea, de esto forma parte Villarroel. Quizás no está hoy poniéndole el cuerpo, como sí lo hacía antes de ser vicepresidenta, quizá no le está poniendo el cuerpo, pero detrás de todo este dispositivo siempre estuvo Villarroel con varias de las personas que recién mencionamos. Muy bien. Respecto a lo que decías vos, Lau, recién, de esta aparente contradicción que podría aparecer, ¿no? De tratar de cipayo cuando es un presidente que se embandera con causas de otros países y demás. Creo que tiene que ver un poco con lo que venimos charlando acá a partir de la lectura del libro de Daempoli, de los ingenieros del caos, de que la técnica política de esta nueva ultraderecha no apunta a construir sentidos comunes, sino a generar un montón de minorías muy intensas y sumarlas a la misma causa, aunque sean contradictorias entre sí. Por eso vemos también en el mismo lugar a los neonazis y a los que apoyan más fuertemente al Estado de Israel. Por eso vemos en el mismo lugar a gente que se puede decir nacionalista con gente absolutamente entreguista, porque no hay una idea de encontrar una narrativa que englobe todo eso, más allá de la figura de Milei. Después las contradicciones que hay por abajo terminan subsumidas por la figura de ese líder, por lo menos así lo veo yo, para responder esa pregunta, porque me parecía interesante, ¿no? Tiene que ver con todo lo que venimos charlando, de cómo se construye políticamente en estas condiciones, y por lo tanto cómo se construye políticamente para oponerse a esto. Sí, y con ese tipo de palabras me parece que atraen también a un sector del peronismo que también sorprende. Sí, y que está buscando quizás, porque no encuentra dentro del peronismo una respuesta acorde a lo que está esperando. Ahora, vamos a ver si se repite la palabra cipayo esta semana, donde Milei se va a volver a embanderar en su amor incondicional por Estados Unidos. ¿Va a ir al Mercosur al final? Hasta lo último que dijo es que va a ir al Mercosur porque justamente el jueves y el viernes hay cumbre de presidentes y Argentina va a recibir la presidencia pro tempore por 6 meses, es rotativa en el Mercosur. ¿Y va a ser el topo que lo destruya desde adentro? Exactamente, eso fue lo que inclusive juntó un grupo de periodistas en los cuales estuvo nuestro colega Jonathan Eyer, funcionarios del gobierno, para adelantarles que ese va a ser el plan. Básicamente lo plantearon en estos términos. La estrategia va a ser, hay 3 puntos para la estrategia, 3 pasos. Vamos a llegar y vamos a decir el histórico pedido, por ejemplo, de Uruguay o Paraguay, que es queremos firmar tratados de libre comercio sin que nos hagan problema. Lo que va en contra del principio básico del Mercosur, que nació como una unión aduanera. O firman todos juntos o no se puede firmar. Si eso no sucede, dijeron desde el gobierno, nosotros vamos a pedir que realmente sea una zona de libre comercio el Mercosur sin tantas reglamentaciones. Pero a la Argentina no le conviene eso. Yo no sé si él sabe realmente qué es el Mercosur, si tiene los detalles, si... A mí, ¿sabes qué me da la impresión? Lo escucho hablar y tengo la sensación de escuchar hablar cuando Trump dijo que iba a renovar completamente el Tratado de Libre Comercio que tenía con Canadá y con México, y cuando le preguntaban no tenía ni idea qué significaba ese tratado. Y él dice que lo cambió todo, porque después lo renegoció en su gobierno, y la realidad es que no lo cambió todo. Pero él sigue sosteniendo que lo cambió y pasó de ser el peor tratado de libre comercio al mejor.
Trump es muy así, ¿no? Bueno, es muy así, nuestro presidente también es muy así, me parece que va en esa línea. Y en el tercer paso es si no le aceptan, porque esto es una cuestión casi de sumisión, porque Trump iba a negociar con Canadá y con México, porque claramente Canadá y México no pueden darse el lujo de romper con Estados Unidos. Bueno, no es el caso de la relación de Argentina con Brasil, por ejemplo. No estamos en esa situación de superioridad económica, en términos de población, en términos de producción, etcétera, etcétera. Bueno, él dice, si no me aceptan estas dos condiciones, la tercera es rompo y me voy al Mercosur. Ahora, te incorporo a vos, Alfredo. Un poco la lógica de las restricciones internas que tiene el Mercosur es para que Brasil no termine siendo efectivamente el único ganador de ese trato, que obviamente beneficia más a Uruguay y a Paraguay por ser los socios más chicos, pero Argentina también se ve muy beneficiado. Si hubiera una ruptura unilateral y Brasil dijera chau, nos vimos, y más con gas barato que le vendemos, eso para la industria argentina sería directamente la última palada de tierra. El Mercosur le beneficia fundamentalmente a Brasil y Argentina. Sí. Brasil necesita el Mercosur para presentarse en el mundo como líder de una región y en una negociación por bloque. Por eso Lula insiste que quiere firmar el acuerdo con la Unión Europea a través del Mercosur. Que nos vamos a enterar esta semana si se firma o no se firma. Si la ven aterrizar el jueves a la titular, a Ursula von der Leyen, a la titular de la Comisión Europea, que es como el gobierno de la Unión Europea, es que se firma. Igual paga más el título de huracán por el que apuesta Murano, bueno, me parece, ya sé ¿no? Que no Lo que pasa es que es difícil que... No sé, porque Brasil, y ahí, perdón, y ahí explota Francia, les aviso. Francia, pero Francia ya dice que no va a firmarlo. El problema es que ya como está en otra etapa, lo decide, se vota y no tiene veto. Pero para Brasil no está entusiasmado con el asunto. Sí, muy. Brasil sí. No está entusiasmado, perdón, Francia, no Brasil. No, Francia no. De hecho, acaba de sacar una limitación para la importación de carnes. Sí, pero el problema es que son 27 países y no tiene veto. Entonces, ¿pero cuál sería el mercado? Porque después los países no pueden imponer límites a... El que está muy contento, por ejemplo, es Alemania. Pero más allá de eso, a mí lo que me interesa es que yo creo que inclusive, si se acuerdan, el gobierno de Milei cuando asumió, estaba muy contento con esta idea. Y después como que se olvidó. Y ahora es como que no tiene posición. De hecho, vos preguntás, tipo, ¿vamos a salir a presionar junto a Lula? Y le incomoda ya sentarse junto a Lula. Entonces, no tiene, su intención va a ser otra. El discurso de Milei no va por acuerdo con la Unión Europea, sí, acuerdo con la Unión Europea, no. Vamos a volver a escuchar al canciller, a nuestro canciller Weinstein cuando asumió, que dijo cuál va a ser nuestra intención. Es el tape 7. De libre comercio. Ustedes saben que en Estados Unidos hoy hay una ley bipartisana y que se llama America's Act. Y que lo que dice básicamente y muy resumidamente es que los países van a poder sumarse al Tratado de Libre Comercio que tiene Canadá y México si cumplen con ciertos objetivos. Bueno, quizás en su paso a la diplomacia fue un poco rápido y se equivocó. No es una ley, es un proyecto de ley que está dormido desde marzo que se presentó. Rápidamente, en la placa 8, uno de los senadores que presentó esta ley salió a decir, qué bueno, gracias ministro, Argentina sería un excelente socio para la ley Américas, que es como se llama este proyecto de ley. Este es uno de los senadores que la presentó y, repito, sigue dormida. Todavía el proyecto de ley no tiene ni media sanción, nada. Me parece interesante porque este proyecto de ley, ¿qué busca hacer? Busca hacer el nuevo ALCA, ¿no? Básicamente, en vez de agarrar y hacer que todo el continente firme, hagamos que todos se vayan adhiriendo a un tratado que ya existe, que es el NAFTA, que ya no se llama más NAFTA. Ahora, cuando vos ves qué pasó entre el 2005, Mar del Plata, y ahora, lo que vos ves es que Estados Unidos firmó. Ya lo tenía de antes el NAFTA, con Canadá y México. Sí. Eso es Norteamérica. Después firmó algo que se llama CAFTA, que es con todo Centroamérica. Sí. Y creo que había alguien más del Caribe ahí. Y después firmó tratados libres de comercio bilaterales con, básicamente, casi todo el arco andino, salvo Venezuela. Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y hasta ahí llegamos. Entonces, ¿qué es lo que le falta a Estados Unidos para conseguir el ALCA que Néstor, Chávez, Lula le boicotearon? El Mercosur.
El Cono Sur, nosotros, teniendo en cuenta que Bolivia ya es miembro pleno, ¿no? del Mercosur. ¿Con quiénes se van a encontrar? Tenemos una... Ahora vamos a la placa, pero ¿con quiénes se van a encontrar? Se van a encontrar con los que todavía no tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos y a los que quieren convencer. Y Milei va a ser, me parece, el puente de Estados Unidos para terminar de romper el único foquito de resistencia a las áreas de libre comercio que propone Estados Unidos. Ahora, ¿qué se va a encontrar Milei allá? Bueno, a Lula para empezar. A Lula para empezar. Pero uno diría, bueno, esta es la cumbre anterior a la que Milei no quiso ir. Ahí ¿qué tenemos? Tenemos a Luis Arce de Bolivia, ya miembro pleno, Luis Lacalle Pou, el uruguayo, de despedida, Lula, se me fue el nombre, Santiago Peña de Paraguay. Peña Nieto, ¿no? No, Peña Nieto es el nuestro. Sí, perdón. No, Peña Nieto es el mexicano. Peña solo. Esperen que me olvidé del nombre. Bueno, les pido... acá está. José Raúl Molino, que es el de Panamá, que es el que está más a la izquierda, que va a ser declarado miembro asociado del Mercosur en este momento, quien también tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sí. Ahora, en esta cumbre vos dirías, ¿quién es el que más puede ser simpatizante de Milei? Luis Lacalle Pou. Bueno, recordemos qué dijo Luis Lacalle Pou en esa cumbre que fue en Uruguay, cuando Milei no quiso ir. Ahora, quiero hacer una puntualización porque no sería yo si no lo digo. Porque no solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero, y obviamente no voy a menospreciar a nadie, pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur. Y si realmente creemos en este bloque así, deberíamos estar todos. Y después no me compete opinar sobre temas que me son... Bueno, ahí claramente se enojó un presidente que quería... El que no fue Milei. Que no fue Milei. Él quería un tratado de libre comercio con China, otra sintonía medio complicada para Milei en este caso. Con lo cual va a llegar a un... Perdón, no, da la sensación de que a Lacalle Pou le quedaba cómodo ser el personaje del presidente que tensionaba el Mercosur, pero que en realidad no lo quería romper y que cuando aparece uno de un país más grande diciendo rompámoslo, dice no, pará, no. Es que es lo que decía un poco Alfredo, históricamente Paraguay y Uruguay son los grandes perdedores del Mercosur, por decir algunas cosas. Las reglas se hicieron para los dos grandes. Bueno, se va a hacer en Uruguay, perdón, la cumbre anterior fue en Paraguay, se va a hacer en Uruguay. Va a estar Luis Lacalle Pou, pero también va a estar Yamandu Orsi, que es el futuro presidente del Frente Amplio, que ya se juntó con Lula y ya acordaron una visión conjunta del Mercosur, que va por el lado de la Unión Europea, y después de ahí vamos a ver si negociamos con China. Vos dirías, bueno, el de Paraguay, que él es un poco simpatizante de Milei, bajo ninguna circunstancia. El de Paraguay es extremadamente pragmático y hay quienes no se va a pelear con Lula. Y hay quienes dicen que ni siquiera gobierna el país, si me lo permiten, que me dijo el otro día un paraguayo, es su jefe político, que es Cartés, amigo de Macri. Y que no puede entrar a Estados Unidos por ser significativamente corrupto. Exacto. Y si hay algo que tiene claro Paraguay siempre en su pragmatismo, es que no puede romper con Brasil. Exacto. Jamás va a romper con Brasil. Entonces, en este sentido, Milei va a ir con un tono todavía más amenazante que en el G20, porque esta vez no va a tener un Macron que lo ordene, ¿no? Y va a tratar de romper, se va a llevar la presidencia, con lo cual vamos a tener o un Mercosur que no se va a mover en 6 meses o que quizás se rompa, y va a quedar todavía más demostrado su soledad. Vamos a ver si hay escenas públicas o, como pasó en el G20, va a ser todo a puertas cerradas. Lleven camaritas. Pero la última, antes de irse a Uruguay, va a tener su propio show libertario estadounidense, conservador republicano, acá en Buenos Aires, en algo que él viene esperando hace mucho tiempo, que es la cumbre CEPAC, la cumbre conservadora con la que él ya estuvo en febrero en Estados Unidos junto con Trump. Así es. Así que ahí van a estar desde viejos libertarios de Estados Unidos hasta un miembro de la familia Trump. Va a estar toda la primera línea más mediática tanto del gobierno como desde el Gordo Dan, por ejemplo. Jair Bolsonaro sale por camarita, no viene, ¿no? Sí, porque toda la situación legal que tiene está complicado, y hay quienes dicen si llega a venir acá a Buenos Aires no se va directamente, no vuelve a Brasil. Cae preso.
No, y se está esperando a ver qué decide la justicia con el informe que lo acusó directamente de ser cabeza de un golpe de Estado. Entonces, en esa expectativa, hay quienes dicen que está viendo que cuando sale la orden de detención, que si es que sale, podría terminar en una embajada. Ahí veo en la lista de oradores internacionales a Branko Marinkovic, que es un personaje muy curioso vinculado con la derecha boliviana. Mañana les voy a contar quién es Y Branko Marinkovic. candidato a presidente. Fue candidato a presidente. No, así. va a ser de vuelta. ¿Va a ser de nuevo? Eso dicen. Mañana vamos a estar hablando de ese muchachito. Sí, me causó mucha gracia esto que la moda esta que impulsó Marco Rubio en su momento de calificar a personajes políticos extranjeros de, ¿cómo dijiste? Significativamente corruptos. Eso fue el... No, pero es una figura legal. Fue una eso. declaración del Departamento Pero Marco de Rubio Estado. lo pidió públicamente. Para Cristina. El futuro se lo aplicaron a secretario Cartés. de El mismo Estado. gobierno cuyo presidente indultó a su hijo. Sí, eso nos Digo, los enteramos. yanquis, Después de que... buen padre. Después de que prometió déjame 2, 3 veces que no lo iba a hacer pero públicamente. Déjame contar esto porque me impresiona mucho. Los yanquis van por el mundo Iba a decirlo. vendiendo que son los paladines de la democracia, la pulcritud. La separación de poderes. Millones de millones en uno millones y indulta a millones los y hijos. millones en fundaciones, en Alfredo periodistas, lo en indultaba. comunicadores, en millones. Para que hagan política de transparencia, se indignan, van por el mundo indignados y después viene el presidente y indulta a su hijo. Bueno, si no querían que lo indultara, lo hubiera reelegido, Lo loco. Ya indultamos está. a los hijos. Tiene 80 y pico de años, se va a la Indultamos a los casa. hijos. Un poco órale. que el comunicado decía, bueno, a ver, si lo votaron a Trump, tampoco es que les importa Claro, mucho la ya transparencia, está. listo, lo indulto. Pero por ejemplo, no sé, yo no voy Que a la sepa embajada. cuál es de sus hijos que indultó, a ver si se equivoca. No, el otro está fallecido, Alfredo. A todos Para juntos. retenerlo cuando venga, Offside, el otro está fallecido. Racing. cuando bueno, venga algún comunicador adicto a la Bueno, embajada, ¿cómo que hay puedo un saber montón, todo la y hable de historia transparencia, de la yo le familia diría. Biden? Che, digo, Sí, bueno, pero escúchame, ya tienen un presidente, van a tener un Bueno, déjame presidente, anotar el argumento, pero anoto el peor argumento. que un presidente condenado, ya está. No, igual ahí es otra, porque una condena... Acusado de múltiples violaciones pero sexuales. sos un padre muy rígido vos. No, al revés. Estás diciendo No. que bancás a Trump, Marche que bueno, preso. y en No, cambio banco a al Trump. hijo no, No, hay no, que lo banco a Trump. indultarlo. No. A los hijos, Pero yo digo que a los hijos se los aclaremos, indulta Alfredo. siempre. Al hijo, porque si no parece que Al al hijo, hijo. claro. Todavía no hablamos. Ese es otro quilombo. Del hijo todavía no hablamos. Al hijo Che, también. hablando de quilombos, se ¿Vamos a viene hablar de una... Guantanara finalmente? ¿Cómo? ¿Podemos hablar de Guantanara? En Qué un ratito. fuerte, Aguantá qué que viene, fuerte. viene el Guantanara y viene el casamiento de la reta. Es lo que Pero todo el mundo antes- está esperando el y show no ese dijimos nada. de... Pero- el, ¿Qué? el show ese, los truchos narcos. Ah, Eso también tenemos para dentro de un rato. Pero primero quiero que nos cuentes los aumentos de precio de este mes porque estaba pasándola muy bien y necesito un trago amargo. Bueno, y para eso estoy yo. Gracias, Alfredo Sega. Saben que salen los índices de precio al consumidor y todo el relato libertario lo festeja. Todos dicen está bajando los precios. La mayoría de la población, no toda, hace el emoticón que en general es bastante difundido en las redes de WhatsApp, haciendo así. Digo, ¿cómo es que bajan los precios? Sí, empieza a aumentar los combustibles. Mirá, combustible va a subir casi el 3%. El gas hasta el 5%. El agua el 3%. Después también seguimos con otros aumentos, que es la luz, electricidad el 2%. Pará, esto es Promedio, la base, claro. la base. Eso te iba Porque, a por decir. ejemplo, con el tema, el gas casi el 3%, después depende tu consumo. Claro. Entonces, hasta puede ser más Porque alto. uno mira el destape y te dicen 3%, después te llega la factura. El mes pasado eran No, 6.000 y ahora te vienen 20.000. Estos son aumentos informados oficialmente. Después los veremos cada uno en su factura. Los colegios privados hasta el 5%. Pero esto no es solo. La carne, entre el 10 al 12%, algunos lo elevan un poquitito más, algunos hasta el 15, 17%. La actualización anual del alquiler es el 208%. La actualización semestral del alquiler es casi 67%. Basta de tirar estos números. Algunos estarán pensando de deprimir con respecto a los aumentos, porque después va a salir el índice de precio al consumidor del 2%. No, y acaba de Le voy a aumentar. leer el diario 1 a ver qué dice. Y de sumo- esto, que Claro, debe ahí tener está. una versión positiva. Y sumo la seguramente, nafta de este domingo. Claro.
Sube la nafta hasta el 3%. Y el aumento de la carne, ¿no? Que siempre antes de las fiestas impacta muy fuerte. No, y que tiene un impacto. Si relevan bien, va a tener un toque importante respecto al índice de precio del INDEC desactualizado, pese a eso, va a tener que dar un poquito más. Eso es lo que uno tiene que esperar. ¿Hasta dónde puede caer el consumo de la carne? Porque ya estábamos con los precios planchados en niveles de hace 30 años. No, el consumo de la carne puede caer. Pero no Porque escuchaste que no se come más carne. Tenés bienes Lo dijo sustitutos. Ratazzi. Lo hizo Ratazzi, ya está. Cuando vos tenés bienes sustitutos, digamos... Claro, hablamos de carne roja, ¿no? Claro. General... Porque el pollo pasó a tener un consumo per cápita más alta que el de la carne por primera vez en la historia. Entonces esos son sustitutos. También el está pescado eso sería hizo que también suba un ¿Cómo? poco. Eso hizo que también suba un poco el pollo. Sí, claro. pero vale menos que la carne. Y también el pescado es un sustituto, pero ahí es más caro. Y dentro de la carne roja, hablábamos con un carnicero el viernes que nos contaba los sustitutos dentro de del propio consumo. Por ejemplo, está saliendo mucho la palomita porque el vitel toné, la palomita reemplaza el pelleto. Entonces hay muchos cortes que son sustitutos de otros cortes para no abandonar la carne roja, que tiene ese valor simbólico que tienen otros productos en otras culturas. Y más que valor simbólico, tiene una presencia cotidiana en la mesa de los argentinos. Por eso, esa cotidianidad le da un valor simbólico que tiene impacto político. Si vos suprimís el asado de la dieta cotidiana puede ser periódica, no estoy diciendo que sea diaria, ¿no? Pero semanal, quincenal, el periodo que uno esté acostumbrado, digamos, tiene impacto político. Como pasó con otras sociedades, con la baguette en Francia, el arroz en el India, maíz en México. El maíz en México. Y Son está productos que los pasando- estados cuidan, digamos. Y está pasando con la yerba también. Otro producto que en una escala más baja, porque es más económico que la carne, y porque tomar mate es más habitual o sí más rutinario que comer un asado, pero que también está en niveles de consumo bajísimos, a pesar de que los precios no vienen siguiendo a la inflación, porque justamente si siguen subiendo de precios, directamente no tienen a quién venderle. Y con la yerba lo que pasó es cosecha récord este año, exportaciones récord, precios en ascenso, no por abajo de la inflación. por abajo de la inflación, pero en ascenso. Y lo que nos decía un productor, un integrante del Instituto de la Yerba, que está desmantelado, bueno, el Instituto de la Yerba fijaba precios Precio sostén, base. sobre todo en la relación entre productores y demás. Y lo que nos decía él es, lo que estamos verificando es que muchos consumidores, en la manta corta del bolsillo, están dejando de comprar productos de primera necesidad. Los principales afectados suelen ser los productos de limpieza. Son los primeros que se recortan de la canasta. Se compra solamente la lavandina y el detergente y con Claro. eso se hace todo en vez de antes que comprabas algo para el piso de azulejo, otra cosa para Se compra lo la mesa. estirable, digamos, lo que se puede estirar en productos de limpieza. Bueno, con la yerba pasa lo mismo. Se estira la yerba, lo que cuenta el tango. La yerba de ayer secándose al sol, se estira la yerba. Así es. Y eso es un comportamiento de crisis. No, y te da dos planos. Digamos, es lo de la vida cotidiana, que es lo que pasa en los hogares, en las familias, en el presupuesto, y lo otro es el relato libertario, que los precios están bajando, que hay estabilidad. Hay toda una red que convalida ese discurso, y por consiguiente muchos lo pasan a creer, y entonces dice, y bueno, si hay estabilidad en los precios y estabilidad en el dólar, y entonces a partir de ahí las expectativas son mejores. Lo cierto es que los precios que afectan al presupuesto de los hogares siguen subiendo, y aquí viene la clave, por encima de los ingresos. Absolutamente. Y entonces el poder adquisitivo, la calidad de vida, el bienestar general disminuye. Porque si vos agarrás y decís, bueno, más o menos los ingresos acompañan, bueno, es parte de esa disputa, esa puja distributiva. Pero aquí
esa puja distributiva se da que los ingresos siguen estando castigados. Por eso el consumo sigue bajando de casi todos los principales productos de primera necesidad. Y a ese escenario, vos mencionabas el aumento de los combustibles que se da todos los meses porque están indexados. Hay que agregarle la incertidumbre de los valores internacionales del combustible, del petróleo, porque sabemos que todas las barreras que había para que Argentina, que es un país productor, pueda frenar cuando había mucho movimiento del precio del petróleo, había una suba fuerte afuera, entonces acá existía un barril criollo, existían distintos mecanismos para que eso no se hubiera trasladado directamente al surtidor. Todo eso el gobierno lo retiró y hoy está pegado al precio internacional. Sí, y Medio Oriente en cualquier momento hace que el petróleo pegue otro salto. Sí, y además los últimos aumentos ni siquiera son por el precio de petróleo internacional, son por aumentos de impuestos. Con lo cual, imagínense que si llega a haber un sacudón a nivel internacional, que están todos mirando, o sea, hay todo un movimiento en el mundo de que hay muchos conflictos que estaban o latentes o que estaban medio ahí frenados, que se volvieron a reactivar ante la certeza de que Trump está por asumir el gobierno. Seguramente habrán visto, no sé, en los últimos días imágenes de una protesta muy reprimida en Georgia, donde hay un señor con literalmente una ametralladora de fuegos artificiales. Digo, porque la imagen el gordo fue... Montero, pero versión Disney. Bueno, eso fue unas protestas masivas que vienen habiendo en Georgia entre estas disputas que hay en el ex patio trasero de la Unión Soviética, digamos, entre acercarse a la Unión Soviética, a la Unión Europea o a Rusia, que se intensificó porque justamente lo que creen es que se viene Trump y que Trump va a hacer una alianza con Putin. Explotó. Hace, no sé, 4 o 5 años que estaba bastante congelada la guerra civil en Siria y nos despertamos el viernes con que rebeldes islamistas habían tomado la segunda ciudad de Siria. Repito, la segunda ciudad de Siria, y que el ejército se fue silbando bajito sin poner resistencia. ¿Quién está atrás? Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía cree que Estados Unidos no le va a decir nada. ¿Y a quién quieren atacar? A Irán. La última vez que amenazaron con atacar a Irán se fue el precio del petróleo a las nubes porque creían que iban a atacar el puerto donde hace la exportación de hidrocarburos Irán. Lo que digo es una chispita que tenés que tirar ahí. Porque tenés 3, 4, 5 frentes abiertos. Recordemos siempre que nos sumamos a una coalición internacional que dirige Estados Unidos y mandamos a 2 oficiales para que se entrenen allá, con lo cual tenemos ya presencia argentina allá. Pero digo, está todo muy... Esas imágenes que vemos son de la protesta en Georgia. Está todo muy caliente y en lugares en donde es muy sensible el precio de la nafta. Eso que ven es como una ametralladora de fuegos artificiales. El flaco mortero, le dicen. Sí, pero en versión primer mundo. Bueno, por eso el flaco del mortero. Mirá qué bien que tira eso, che. Mirá, sabía. No, yo no Dale, viejo, no tengo la subite. violencia. Vos sos el revolucionario. Subite, viejo. Mirá. No. Básicamente un empresario, primer ministro, que asumió prometiendo un acercamiento con la Unión Europea, ahora quiere parecerse un poco más a al modelo de gobierno de Putin en Rusia, y una presidenta que inclusive llegó a ser funcionaria de la Unión Europea, entonces quiere acercarse. Bueno, en esa tensión se están radicalizando las posiciones, pero todo el mundo con un ojo puesto en que Trump va a asumir y va a hacer un sacudón al tablero internacional. Digo porque, por eso le preguntaba a Alfredo lo del cepo, porque si nos vamos a convertir además en un país más vulnerable todavía a los vaivenes y a los shocks económicos, conflictividad comercial, aumento de precio del barril, bueno, es una debilidad más para tener en cuenta para Argentina. Absolutamente. Che, nos quedan unos minutos y ahora sí quiero ir al tema de la lo de Wanda? jornada, sin duda. No. Está lo de Wanda y está lo de Horacio. Elegí, porque no, bueno, vos tenés no, toda la Horacio- sección. Quiero decir que ayer me lo perdí en Yo lo de quiero Susana, solamente, ahora, disculpen, yo Sí. solamente quiero esta definición. Digamos, es otro tema. Tengo miedo. No, ese video es recontra trucho. ¿Cuál video? El de los narcos, esto no Ah, sabía si era el de Colapinto. No sabía si era el de Pero Colapinto y solamente la eso, China porque Suárez. no quiero abundar, porque, digamos, aparte porque estoy Pero acá, veámoslo. tengo acá la pantalla de TN y está permanentemente. Entonces, ahí me lo confirma que es trucho, pero quiero hablar con los que saben. Mira, ustedes.
Para quienes no sepan, hubo este fin de semana en las redes, se difundió un supuesto video de un grupo narco amenazando de muerte a Bullrich y a Puyaro. Ahí están los muchachos. Perdón, quiero decir esto se conoció apenas unas horas después de 2 hechos de violencia muy fuertes en Rosario. Escuchémoslo y contáselo. El gobernador mafioso de Santa Fe haga algo para los chicos, que no se hagan delincuentes, hagan trabajo, escuela, dejen de hacer política con los presos. A vos, señora Bullrich, vieja mafiosa, dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego, porque estamos instalados acá en Buenos Aires. Vamos a empezar a dejar muertos acá. Ustedes, los fiscales de Rosario, son la verdadera mafia. Todo comprado está. Vamos a empezar a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe. Vamos por todo. Esto nunca va a terminar. Bueno, le están vestidos, no sé si alguien vio la serie de Walter White, que se vestía todo de... La cara de incredulidad. No. No un pueden nivel de tomar. producción importante. No está Roberto, no toma más por boludo, es increíble. Sí. Y además metiendo a la provincia de Buenos Aires en Es esto, que ¿no? esa es la por operación. ahí. Para mí, la operación esta tiene un sentido, que es el propio... A ver, ¿por qué tiene relevancia este video? Pero el propio Milei le dio entidad diciendo que había recibido una amenaza a su ministra. Sacó un comunicado. Y Puyaro. Claro, pero bueno, Puyaro definitivamente es gobernador de la provincia y está aludido en el video. El propio presidente lo considera una amenaza seria. Y ahí ya la cosa pasa de catán oscuro, Alfredo. ¿Por qué? Porque se está articulando desde la Nación una intervención de fuerzas federales de seguridad en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. Tienen la idea de que el 90% de la violencia sucede en el 10% del territorio y con esa excusa van a focalizarse justamente De cara al año electoral, Patricia Bullrich está articulando una intervención de fuerzas federales en el conurbano bonaerense. Esto va a tener un impacto político. Pero no solo eso, porque importante. a partir de esto, Bullrich hoy a la mañana anunció que va a mandar extraordinarias el proyecto de ley supuestamente antimafias, que es un proyecto de ley que acá hemos comentado desde que se presentó en el Congreso, porque tiene implicancias muy complicadas para la democracia, porque permite hacer detenciones sin orden de un juez, allanamientos sin orden de un juez, interceptar comunicaciones sin orden de un juez y además adjudicarle a cualquier persona que forme parte de una organización el delito más grave que haya cometido cualquier miembro de esa organización como si lo hubiera cometido Eso es personalmente. Calcado del modelo Bukele. Absolutamente calcado del Por eso modelo digo que es Bukele. peligroso, porque este tipo de cosas que se difunden naturalmente generan miedo porque los hechos de seguridad existen, no es que no existen. No, claro. Se montan sobre un temor que ya está instalado y a partir de ahí una operación muy significativa con mucho riesgo, sobre todo para quienes y para las personas en mayor situación de vulnerabilidad frente al accionar de las fuerzas de seguridad, que suelen ser quienes administran el delito. La situación en Santa Fe es exactamente esa. En Rosario en particular, hoy las fuerzas de seguridad administran el delito. ¿Esto es una solución? Por supuesto que no. Lo que hace es cambiar de patrón, pero el cambio de patrón en el caso de los narcos se hace a sangre y fuego, que es lo que vimos, por ejemplo, con el caso del Barra asesinado a la salida de la cancha. Y que ayer balearon la casa de otro miembro de la barra de Rosario Por eso, no es Central que los cambios y de tiraron patrón... una molotov frente a una iglesia. Es lo que pasó en los, en los narcoestados, cuando las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas pretendieron reemplazar a las fuerzas irregulares, también armadas, de los narcos, esa discusión de patrones entre terminan siendo los guerras de civiles. bandas. Claro, es una, sí, pero con el Estado interviniendo. Sí, claro. Entonces, la intervención del Estado vuelve todo mucho más grave, más severo, y pasa lo que vimos en México, pasa lo que vimos en Colombia. Por eso digo, el modelo que se está aplicando en Rosario, lejos de ser virtuoso, es un problemón, porque en el corto plazo te puede dar la sensación de seguridad. De que bajaran las De estadísticas. que bajó la espuma porque la policía, este método de administración policial del delito está muy Es bien viejo. contado en la bonaerense de Rajendorfer y Dutil. Exactamente. Lean ese libro y está contado Pero este método de es administración lo que policial del Es delito. lo que sucedió en El Salvador y sin embargo terminaron todos diciendo, wow, Pasa siempre. el nuevo modelo, que y se sabe que fueron acuerdos por abajo de la mesa. No, pero es que, ojo, vos podés acordar con una banda, lo que no podés acordar es con el conjunto, va a aparecer otra banda, porque son territorios en disputa y es un negocio en disputa, un negocio muy lucrativo. No, bueno, lo que pasó en El Salvador es que se acordó con ciertas bandas y esas bandas son las que garantizan que no surjan otras bandas. Entonces, además, la policía y el ejército
se deslinda de la situación de tener que controlar nuevas bandas. Y porque tienen que controlar a toda la gente que tiene Salvador empresa. ya tenía antecedentes. No, lo mismo pero que se llaman Honduras. paramilitares eso. Por eso digo, a eso voy. Honduras ya tenía antecedentes de bandas paramilitares. Salvador tenía antecedentes de bandas paramilitares que operaban y administraban delitos varios, entre ellos el narco. No es una novedad de Bukele, el método. El método es que ahora el presidente es el jefe de Claro. todo, básicamente. Claro, el tema es que, bueno, saca chapa al presidente con ese método. Sí. Che, no, pero algo más quería agregar sobre esto. El día que sepamos quiénes fueron los que quemaron el auto de Cadena 3, y el día que sepamos quién fue el que le llevó un paquete explosivo a las oficinas de la Sociedad Rural, acá a 2 cuadras, porque se acuerdan que habían dicho que era un vegano, a los 5 días dijeron no era, pero nunca supimos quién sí era, nos vamos a empezar a creer más cuando Bullrich nos dicen miren esta amenaza. Si no, la verdad es que parece toda una operación montada desde el gobierno como excusa para mostrar sobre eso una nueva escalada represiva. Insisto, todos vimos cómo se prendía fuego el auto, todos vimos la cobertura 48 horas, día y noche, sobre este atentado en la sociedad rural. Pasan 72 horas, la gente se olvida de lo que pasó y en ningún caso aparecen los responsables, los cuales nos hace pensar muchas veces de que los propios responsables son los que están detrás de las decisiones políticas que emanan como respuesta a estos casos. Perdón, Nico, me avisan de la producción del programa que viene que le van a dedicar un largo segmento a lo de Wanda. Digo, porque yo sé que hay gente esperando. No se vayan ¿Vos sos, entonces. del Team Wanda? No tomé partido porque no lo pude ver. Estaba viendo a Broda y a Redrado. Pero lo del Casorio, ¿lo viste? Lo del Casorio sí lo viste. Lo del Casorio lo vi ¿No porque lo fue querés sábado. contar? ¿Qué Casorio? Se casó. Tengo que Horacio. sumarme a Otro hincha de algo que es Racing. Vox Populi en las redes. No lo cuidan a la reta. Vamos a ver la No escena. lo Ahora cuidan. opinas. No opines antes. Ya está grande para que lo tengan que cuidar. Se puede cuidar vamos a ver la solo, escena. el señor. ¿A quién? ¿A quién? A la Horacio reta. Rodríguez Ah. Larreta se casó durante toda la semana, digamos, pues fueron varios episodios, suele ocurrir con los casamientos, finalmente celebró. ¿A ustedes no nos invitaron? No. No, yo me Porque lo- hay comunicadores que sí fueron, hay comunicadores, lo que pasa es que no son lo suficientemente independientes. Cuando son muy independientes te invitan a los casamientos de los políticos. Le pasó a la Nata con Macri Claro. y le pasó a Pagni con Larreta. Cuanto más nivel de independencia tenés, más cercanía con los políticos tenés. Es raro, pero funciona. Bueno, pero ¿qué le pasó funciona a la así. reta? Larreta no le pasó nada, se casó. Ah, Pero hubo así los invitados políticos, ¿viste? Estaba, ¿cómo se llama? Tenemos el video, porque todo lo que Fue está diciendo Lilita. es. Tenemos el video antes de llegar del Lilita, carrito. Vamos al carrito, Quiero vamos al carrito. la vamos al reacción de carrito. Alfredo. Así Así llegó, llegó. Larreta ¿A dónde? Ah. Al al casamiento. momento de la recepción de la fiesta. ¿A vos te Pero parece? la parte de ir en el baúl mirando para atrás es en la despedida de soltero, no en el casamiento. ¿A vos te Carrito parece? de golf está... dejó un celular ahora. está ¿cómo se llama? Está con el celular. La mujer. A la secretaria le dio el celular. Mili, la Mili. novia, sí, la mujer. Está Mili, adelante, al lado del conductor del carrito de golf, y a Larreta lo dejaron. ¿Podemos repetir la escena? Porque me parece que no, Ahí está. no la disfrutó tanto, Alfredo. Mirá, ahí está solo atrás Larreta, en el carrito de golf, Ah, raro. Está bien. No, bueno. No inspira emoción, no inspira. Correspondería que por lo menos viajen juntos. Pero Claro. después baja Larreta Y no la va a y buscar no a la ella. va a buscar a la, Bueno, a la van las esposa. asistentes. ¿Tenemos los el beso? asistentes. Y el momento del beso, que es otro Ah, ¿hay un meme. momento de beso? Sí, es otro meme. Epa. Me dio vibras. Esto se hace Milei para las- Yuyito. Esto se hace para las cámaras, no es el momento en que la Dije, pareja están ahí, se mira, muestra. están juntos. No, sí, claro. ¿Cómo no va a estar Sí, se juntos? casaron, acaban de Alfredo. casar. Y bueno, está bien, pero usted lo está criticando. Están Mirá, mirá. Está nervioso. Tranquilidad, Está nervioso. la verdad que feliz. ¿Viste? Está Estuviste feliz. trabajando hasta el último minuto. ¿Cómo? Estuviste trabajando hasta el último minuto. Trabajo, me gusta mucho, pero... ¿Pero trabajando en dónde? ¿De qué? La Sí, verdad que- Che, pará, déjame escuchar. Hablamos los dos también, re lindo. Muy lindo. Gracias por Te venir. quiero mucho, mi amor. Gracias por venir. Chicos, gracias. Te quiero Bueno, mucho. Gracias. Muchas gracias. Con éxito. Te quiero mucho, hija. buenísimo. Mira, esa es la cara, esa es la reacción que estábamos Ahí buscando. se apuran, calculo que por la lluvia, ¿no? También. Y finalmente sentiste vergüenza ajena, Gracias por ¿viste? venir. Mucho, mucho. Y lo y tratabas de evitarlo. Gracias. Muchas gracias. Con éxito. Con éxito. le Perdone, dice. yo habría que repetirlo. Ahí se apuran, calculo que por la No, lluvia. no Para trates mí de eso. apuntó a los labios Sí, y ella ella le sí. puso la mejilla. Sí, total. O sea que, ahí está, ¿ves? Ella Medio corrió. boloco, ¿no? Valls, Sí. boloco Menem Bueno, Valls. Ella corrió. esto se hizo viral. Ella corrió. Quiero decir, bueno, toda esta escena
Incluso la pregunta de ¿estuvo trabajando hasta el último minuto? no. Y nadie ¿De sabe qué? de qué. ¿De qué trabaja? está trabajando? No, sí, estuvo contando El todas las informe. puteadas de Milei. Claro, estuvo haciendo Está desde el 10 de informe. diciembre Estuvo marcando haciendo en la una hojita. contabilidad de puteadas. Bueno. Ella pasó en una entrevista a decir me enamoré, ¿cómo era? Me Claro, enamoré estamos hablando perdidamente. de- Amor, vamos Bueno, que llegamos por tarde ahí- al casamiento. pero Pará, por- que Milei acaba de decir hijo de puta de nuevo. Mili acaba de decir, claro, en una entrevista que le dijo a la mamá, sorprendida ella, de Sorprendida ella ella misma, misma, se creo sorprendió. que me gusta la reta. No, puede ser que estaba recién pintada y por ahí no quería Puede ser. sacarse A mí también me habría el- sorprendido. el labial. Bueno, ¿qué más pasó? Porque fue una boda, como decíamos ¿Ah, recién, sí? política. Llegó Lilita Carrió, estuvo Ah, Carlos sí. Pagni, como contamos un ratito, por el periodismo independiente, y Lilita Carrió por la política impoluta, la política de la transparencia. ¿Y qué pasó? Llegó Elisa Carrió, vamos a ver la foto y el zoom de la foto, que generó otra polémica. Llega Caballero del Carrió, Zodíaco es eso. y el señor que tiene al lado es su custodia, que se toma muy en serio su laburo y está con el chumbo ahí. Ahí. Pero también si es custodia tiene que estar ¿Qué armado. quiere que haga? No, se supone que los custodios tienen recato, hay un protocolo. Pero de- porque Pero además después li- se pone el saco Pero arriba. está sentado, Pero está llegando el manejando. casamiento de la Che, reta. no, ¿Y Lilita por qué tiene custodia? No, Perdón. No, Ustedes pero te saben perdiste qué. el escándalo del domingo. Y Salieron todos a atacarla Ahí porque va, estaba. para. Pobre Lilita. Lilita, ¿por qué tiene custodia? Son Vamos con 0-1. calma. ¿En función de ¿Qué qué querés tiene custodia Elisa Carrió? Bueno, eso es lo que se preguntó Milei. Mira, justamente lo que se pregunta a Nicolanto se, son mileístas ustedes. La se puta pregunta a madre. Milei. Ah, eso- En esta foto, dice Milei, nota de color, ¿no? Porque aparte el Me tipo encanta, me encanta. Ya habla conoce como- todo el habla lenguaje de como los medios. periodista, Habla como periodista. En esta foto se puede ver a la pitonisa de la Moral, que ya no es diputada nacional, y nadie sabe de qué trabaja. Evidentemente era una fiesta donde había mucha gente que Tiene una nadie marca- sabe de qué labura. No, Sí, pero ella tiene una siempre marca de ropa. marca de ropa Va y tiene. Lilita. Bueno, con uno de sus 2 choferes y más de 20 custodios pagados desde el gobierno de la ciudad. Las contradicciones se cuentan solas. Y después esto que Milei no termina de entender cómo funciona el chau en italiano, que es exactamente lo opuesto, Lo opuesto, a lo es que hola. él quiere Pero decir. pasa bastante. No, igual eso. no, pero ya se lo explicamos Ah. muchas veces. Le dijimos, Milei, mira, es al revés, no estás entendiendo. Pero Todo no entiende, No, pero no lo bueno. entiende, no lo entiende. Bueno, entonces, Milei, como bien dijo recién Nicolantos, atención con el match. Atención. Le voy a pedir al Te programa están para shippeando, arriba, te están shippeando Te con Milei. estamos shipeando con Qué Milei. fuerte. Milei se preguntó esto de Carrió. Carrió, obviamente, Nunca ¿qué contesta. creen ustedes? ¿Contestó sobre el tema de los custodios? No creo. No, por supuesto que no. Contestó lo que quiso, dijo lo que quiso decir. Y dijo, bueno, pero vos estás matando jubilados. Que también es cierto, pero no se entiende igual como argumento de defensa de los 20 custodios. ¿Y quién dice que tiene 20 custodios? Pará. Y Milei, bueno, si Milei después para no, contar, perdóname. pará. Bueno, ¿Qué uno querés que tenía. te diga? Los Pero números de no te, Milei, no te- César, no te ¿dónde? tires, no te tires encima de agua porque después lo confirmó Jorge Macri. Claro. ¿Qué? ¿Que tiene 20 custodios? Sí. Y le creen- Acá nos Le Y comenta. le creemos al que lo Es el paga. jefe de poder. Le vamos a creer al que los paga. Acá agrega Ari Jalad que es por Comodoro Pi se los puso. Pará, pero está la Hay que respuesta, ver ¿no la que- tenemos? La respuesta ¿Cómo va a tener de, 20 de la coalición cívica. Ahí va la respuesta va. de la colección cívica, 20 chicos. Está custodios. todo. La producción hace 6 días que trabaja sin cesar en esto, El país incluso es una- antes de que es una pase. joda. ¿Cómo va a tener 20 custodios? Bueno, lo tenemos en la placa, Ahora ya se les digo. indignó, ahora se Pero indignó. es ridículo. ¿Cómo va a tener Pero 20 pará, acaba de defender la carrera, No, decir no, que... se dio vuelta, se dio Pero, vuelta. pero bueno, me dan información y uno se adapta a la información. Pará que lo tenía acá, ¿Cómo ya va a les tener digo. 20? El comunicado de 15 Carrió miembros, es 15 custodios. es tiene. el 3. Pero no, rotativos. Debe ser en- rotativo, no va a tener que. Va a salir a la calle con 15 monos atrás. Sí, nadie sale. Ahí Ahí vemos está. un hilo de tweet que es la Ahí va. respuesta del Ari. Comunicado de la coalición cívica, Elisa Carrió y otras dirigentes de la coalición cívica no eligieron tener custodia. Tenerla es una consecuencia directa de la gravísima realidad criminal que atraviesa la Argentina. Situación que afecta entonces a la inmensa mayoría de los argentinos. Ah, bueno, está bien, es una decisión de la justicia. Pará, Alfredo. De tanto veletearla ya me está Igual, dando pará. náuseas. Eh, Pará. necesito argumentos Pará, firmes. quiero decir Las que... vidas de quienes investigaron, denunciaron y lucharon durante todos estos años han sido marcadas por la Mira cómo se persecución está por dar vuelta Alfredo. y las Listo. amenazas constantes. Sus familias también sufrieron y pagaron altos costos, con lo cual entonces los 20 hay que Pará, incluirlo también seguí porque para los familiares. aparecen lo... El presidente debe entender que su accionar no solo aumentó los riesgos, sino que también expuso a quién y a quiénes deberían ser protegidas. Lo que
hizo es exactamente grave y debe asumir la responsabilidad por el altísimo costo de haber estafado a la sociedad al quedar al descubierto el pacto de impunidad con CFK. Ya empieza cualquiera. En este país, durante el gobierno de Menem, Es una joda. mataron y desaparecieron personas. Yo te estoy Vaya, diciendo- ahí viene Nisman, ahí viene Nisman. Durante el gobierno de Kirchner también, y no nos olvidemos del magnicidio del fiscal Nisman. Esto Tenía que estar. constituye una persecución política hacia nada menos que una de las principales denunciantes de la mafia K, con la que eligió pactar impunidad. La respuesta de la coalición cívica ARI Bueno. al Ahí está, presidente Alfredo, Milei. y ahora- A ver, Y tirate bueno, arriba de la granada. mirá lo que te voy a mostrar. Mirá, Un gol de es el Racing. peligro que hay en Argentina. Argentina, mirá. Pero pará, no entiendo, entonces, la banda narco. ¿estamos a favor o en contra de Pará, Carrianeja? quiero agregar no sé. algo. me generan contradicciones. Agrego algo que Alfredo tenía razón. Son 15 porque se van turnando. Claro, lógico. Es así. No, Che, pero son 15 activos, 20 en total. No, son 15 en total. Ah. Trabajan, Y sí, ¿qué te hacen un régimen de 24 48 horas, turnos de 8. ¿Y la nafta del auto quién la garpa? Y también El gobierno de gobierno. Che, ya viene verdades afiladas. Vamos a Con hablar toda la todo verdad sobre del Wanda. WandaGate, el gate de Todo Wanda Nara. WandaGate. Pero antes de eso, y para despedirnos, primero los saludo, Lau, Alfredo, Adrián, también a todo el equipo que está ahí del otro lado. Y les decimos que vengan mañana a las 10 para sumarse al pase. Pero nos vamos a ir con un material exclusivo. Porque Agustín López Núñez tuvo acceso a las cámaras de una parte de la discusión de la ley de ficha limpia que no salió por Diputados TV. Encontró este material inédito.